Buenos días. Buenos días. Soy Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premio Rey Jaume I. Bienvenidos a este coloquio sobre periodismo, que va a ser entretenido con toda seguridad. Este retraso en el microfonado se obviará cuando vengamos microfonados desde la maternidad, que no falta mucho. Quiero decirles o explicarles por qué hacemos esto. Bueno, hacemos porque además de organizar los premios Rey Jaume I, que ya van en la 35ª edición, pues hacemos durante el año actividades en las que nos gusta abordar problemas de la sociedad con la tranquilidad de ser una fundación privada con participación pública, pero absolutamente independiente, y abordar temas que nos parecen de interés. En el pasado, cuando nadie sabía lo que era el genoma, ya se hacían reuniones sobre el genoma. Hoy sabe, y todo el mundo depende de un análisis genómico para multitud de cosas. En su momento hablamos de Valencia incomunicada y efectivamente así ha sido y así ha empezado a dejar de serla. Y siempre nos interesan temas que sean importantes más que sean demasiado urgentes. Tenemos en este momento una actividad que es mirar las profesiones, las que desaparecen y las que aparecen, porque la sociedad está preocupada por este relevo de actividad que tienen que hacer los hijos y las hijas y que tienen que estudiar nuevas profesiones. Entonces, este tema del periodismo también es un tema que está sometido a mucha tensión. Yo les quiero simplemente agradecer que hayan venido a esta reunión, decirles que para nosotros el periodismo es muy importante. Voy a hacer 3 referencias, pero no referencias nacionales, sino referencias internacionales a 3 personas, porque lo leía en el Economist en el pasado mes de diciembre. Una es a James Madison, que fue 4º presidente de los Estados Unidos, que decía que un gobierno popular sin información popular o sin los medios de adquirirla es el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizá de las dos cosas. Otra, Thomas Jefferson, que fue 3º presidente de los Estados Unidos, que decía que si se le ofreciera un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, elegiría lo segundo. Y a Alex Hamilton, que como saben fue también padre de la Constitución norteamericana, que siendo primer secretario del Tesoro con George Washington, defendía la libertad de prensa y la verdad. Y yo creo que estamos atravesando un momento crítico y lo vamos a escuchar. Se ha pasado, como dicen los norteamericanos, del narrowcast, de las informaciones reducidas, al broadcast, que es la información generalizada con medios potentes como la radio, la televisión. Pero ahora parece que volvemos otra vez a un cierto narrowcast en las que las redes tienen que ver con informaciones fragmentadas. Yo sé que todos estos temas van a salir hoy, que no son solo problemas de las empresas, sino también problemas de la ciudadanía, que por eso hemos querido organizar esta reunión y que Laura va, como directora de nuestro departamento de comunicación de la Fundación, va a presentar a los ponentes. Decirles a ustedes que para la Fundación es muy importante que los medios de comunicación y los periodistas nos hagan caso, no solo porque la Fundación lo merece, lo merecen los ganadores de los premios Rey Jaume I, que es de lo mejor que tenemos en nuestro país, y porque siempre tienen cosas muy interesantes que contarles. Así que les doy las gracias y doy paso a Laura para que nos centre la reunión. Bueno, hola, buenos días. Gracias por haber venido, por venir todos, por estar aquí. Internet, sus plataformas, sus redes sociales, la inteligencia artificial, todo eso son amenazas que se ciernen sobre el periodismo, según Víctor de la Serna. Pero a lo mejor tampoco son todo amenazas, también pueden ser oportunidades. Y ya no solo con el antiguo papel prensa, sino también con el audiovisual.
y condicionan su supervivencia en esta nueva era. Por eso mismo, para tratar de entender el periodismo y cómo está el periodismo español e intentar ver cómo será el futuro inmediato en la comunicación, la Fundación Premio Rey Chaume hemos preparado o intentamos poner un pequeño foco sobre las posibles causas y las consecuencias, invitando a sus principales actores, los periodistas. Esperamos que no sea la única reunión y que haya más, así tienen más ocasión de poder hablar y saber un poco más de todo este medio. Así, sin más dilación, os voy a presentar un pequeño mensaje que tenemos de una gran amiga de esta casa y que nos ha querido mandar un saludo vía digital también, cuando queráis. El periodismo es como el teatro, siempre está en crisis, pero no hay alternativa. Bueno, bromas aparte, yo creo que ahora mismo nos enfrentamos a una situación muy desconcertante, muy paradójica. Por un lado, circula muchísima información, pero no toda la información que circula es veraz y cada vez es más difícil discernir lo que es real y lo que no lo es. Hay mucha gente interesada en crear confusión, hay mucho periodista que no tiene clara la diferencia entre opinión y noticia, entre opinión e información, ¿no? Pero también, por otro lado, la gente necesita referentes reales y fiables donde informarse. Por lo tanto, los periodistas son cada vez más necesarios, pero tienen un trabajo también cada vez más difícil. Ella es Pepa Fernández, directora de No es un día cualquiera, de Radio Nacional de España, un programa que se emite los fines de semana y que es una gran amiga de la casa. Suele venir a cubrir las reuniones de jurados y nos ha querido mandar su mensaje. Y también tenemos otra pequeña sorpresa, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a los Jaume I por permitirme dirigirme a este auditorio y saludar también a quienes estáis en la mesa. Ojalá pudiera estar esta mañana con vosotros ahí en Valencia. Arantxa, Elena, Javier Alfonso, Bernardo Guzmán, ¿cuánto tiempo? Y Juan Fornieles y Rafa Navarro, con quienes he compartido redacción tanto en Valencia como en Madrid. Bueno, la pregunta es directa, si el periodismo está en crisis. Y la respuesta es que evidentemente sí. ¿Por qué? Yo creo que hay varios factores. El primero, que las democracias liberales están en crisis en todo el mundo y con ella todas las estructuras, todo el armazón de las democracias liberales, y el periodismo es un pilar fundamental de las democracias. Por otro lado, yo creo que esa crisis ha venido también auspiciada por una revolución tecnológica que ha traído muchas cosas buenas. Basta ver hoy un periódico digital y un periódico de papel. Las posibilidades del periódico digital son infinitas. Pero al mismo tiempo, esa tecnología lo que ha traído es una multiplicidad de canales que, lejos de aportar pluralidad, lo que yo creo que ha traído sobre todo es mucho ruido. Y otra cosa más, no solamente ruido, sino que la tarta publicitaria que siempre se había repartido de una forma más o menos equilibrada, ahora no da para alimentar a tantos medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Eso en qué repercute? En que las empresas periodísticas hoy por hoy son mucho más débiles que antes. El periodismo de investigación es caro y echar un pulso al poder, si no tienes una empresa muy saneada, también es muy complicado. De tal forma, hay una definición de periodismo que se le atribuye a George Orwell, que decía que periodismo es sacar a la luz aquello que alguien quiere que se oculte. Bueno, dada la multiplicidad de canales, incluso ya no serviría esa definición, porque incluso aunque digas una verdad que alguien quiera que se oculte, hay tantos medios que se pueden neutralizar. De todas formas, no quisiera ser o acabar con un mensaje pesimista, y estoy seguro que, igual que de otras ha salido el periodismo, también va a salir adelante después de esta. Muchas gracias, Vicente. Bueno, y ahora, sin más dilación, voy a empezar a presentaros a todos los ponentes, o los periodistas que han venido, y no periodistas también, que han venido hoy a participar con nosotros. En primer lugar tenemos a Juan Fornieles. Juan, si quieres subir y te sientas en aquella silla ya, la primera. Él hoy en día es el subdirector del periódico El Mundo, pero lleva vinculado a este periódico desde el año 96, cuando entró como becario en la edición catalana. Trabajó 2 años en la edición de la Comunidad Valenciana, que es cuando lo conocimos, y luego se trasladó a la sede central del periódico en Madrid. Ha estado al frente de la sección de comunicación, ha cubierto Casa Real, ha ejercido como redactor jefe de cierre. En el 2012 fue nombrado subdirector de M2, que comprendía cultura, ciencia, Madrid y comunicación. Y desde el 2020, es el responsable de la edición impresa del diario. Ya voy directa. Juan,
representas toda la involución en el periodismo por tu situación, ¿no? Porque estás en el periódico de papel, por tu recorrido profesional, casi 30 años en el mismo periódico. Eres una rara avis. Soy el diplodocus. Sí. Bueno, primero cuando has hecho la presentación he escuchado, dice, periodismo antiguo. Digo, ¿esto antiguo? No, la verdad es que no me parece tan antiguo. Os diré que antes de venir aquí he hecho una pequeña excursión para encontrar periódicos, ¿no? ¿Te ha costado? Sí, hemos caminado 10 minutos, ni un kiosco, por supuesto, cero. He entrado en un estanco, porque yo que a veces los estancos significan que también tienen prensa, tampoco. Pero el hombre del estanco me da indicaciones. ¿De dónde había? Y casi con el Google Maps hemos llegado a Colón, enfrente de Camper, y he logrado comprar 3 periódicos, 3 que me gustan, La Vanguardia, El País, El Mundo, por no tal, y por llegar a una cantidad mínima, porque no me aceptaba la tarjeta si no era menos de 5, o sea, más de 5 euros, ¿no? Esa es la realidad del periodismo. Digo que el periodismo impreso, que a veces es más difícil comprar un periódico impreso, pero os digo por ser, es verdad que después de escuchar a Vicente Ferrer, que es un sabio, que el periodismo impreso sigue siendo una fuente que nutre al resto de periódicos, o sea, al resto de medios de información, ¿no? Que la gente sigue siendo una referencia en televisiones, en webs, en ¿Pero tal. tú crees que siguen teniendo ese papel de marcar agenda, de fijar agenda, Bueno, como antiguamente? Pues te diría que los lectores que influyen en este país todavía quieren verse en periodismo impreso. Eso es una realidad que si no sale en su press clipping no están tan contentos. Por supuesto están encantados que salgan en el mundo.es, en El País, en el Confidencial, en el Valencia Plaza, todo eso les encanta. Pero si en el press clipping matutino se ven en una cosa 4 columnas, en una portada y tal, eso hoy tiene peso. Gracias a eso sobrevivimos. Y gracias a eso los que tenemos un medio impreso lo conservamos. Si no fuera rentable o no, aunque obviamente nos estamos reduciendo, estamos adelgazando, ya no podemos optimizar, bueno, sí, seguro podemos optimizar más, estamos optimizando sobre la optimización, pero todavía hay un canal, hay una conexión con los lectores que es indudable. El periodismo impreso todavía emociona, todavía tiene recorrido, aunque Vicente decía, oye, las posibilidades de la web son eternas. Es verdad, una web es una radio, es una televisión, es un mix, te permite hacer 1000 cosas, pero también es una especie de no sé, como si una disposición de informaciones que van de arriba a abajo, que coges un teléfono y te van cayendo una tras otra, pam, 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 con un criterio a veces que no comparte el lector, el periodismo impreso te permite una aproximación distinta como lector. Leer de atrás para adelante, jugar a no sé dónde, ir a tus articulistas que te dan la opinión. Por ejemplo, diferencia más quizá opinión e información que los medios digitales, donde hay una especie hay un mix ahí mucho más, no sé, menos definido. Vale, pero entonces ¿no crees que el periodismo digital va a ser el futuro? Entonces... No, o sea, el periodismo digital no se va a ir, está claro. Lo que quiero decir es que eso todavía tiene un poco de recorrido. O sea, que yo no voy a enterrar el periodismo impreso. Puede que yo no vea esa próxima Pero nuestros pantalla. hijos sí, ¿no? Puede que sí, pero también alguien se pregunta, no sé, a veces hago reflexiones un poco locatis y digo, ¿alguien pensaba que íbamos a pagar 2,5 euros por un café pata negra como ahora? Viniendo he visto 4 cafeterías de café pa no sé qué, traído de no sé cuánto, lo pagamos. Y lo pagamos. Como una experiencia, en vez de hacerte una capsulita. Pero es que de pronto las barbas se han puesto de moda. Es que ahora hay barberías. La barbería es lo más antiguo del mundo mundial. ¿Creéis que no, entre la lectura de un medio digital, que datos del mundo.es, lectura media, 40 segundos. Si eres cliente de pago, 1,5 minutos. Nadie compra un periódico para leerlo 30 segundos, ni para leerlo 1 minuto. La forma de enfrentarte a la información, de reflexionar, de inspirarte, es muy distinta. Y eso es la fortaleza de un medio impreso, para el que lo tenga. Es verdad que nadie va a imprimir un periódico de cero, y los que lo están haciendo no les va muy bien. Que lo ha hecho el Grupo Moll en Madrid, lo ha hecho tal, mal. Pero el que tenga un medio impreso tiene un diamante. Yeah. Cambiando un poco de tercio, ¿crees que es independiente el periodismo, la prensa española? Bueno, tan independiente como es, vamos otra vez al sabio Ferrer. Si no tienes una empresa saneada, no eres independiente. Y para tener una empresa saneada tienes que hacer muchos equilibrios. Tienes que tener una muy buena audiencia, una buena publicidad,
tienes que llevarte bien con el poder y llevarte mal, porque a veces, a base de esa tensión, pues tampoco puedes discutir con todos los organismos públicos ni con las empresas porque requieres esa inversión publicitaria. Entonces, en el equilibrio está la virtud. ¿Y qué le dirías a un joven estudiante que está pensando en estudiar periodismo? ¿Que no lo haga? No, le diría, no sé si hay algún estudiante aquí de periodismo. Bueno, si lo hay es un crack. Es verdad que en la redacción cuando dije, ¿a dónde vas? Voy a Valencia a hablar de periodismo en crisis. No seas negativo. Eso es lo que todo el mundo, no seas negativo. Bueno, vale, no soy negativo. Pero justo venía de leer un reportaje que os recomiendo del New Yorker, no porque sea del New Yorker, sino que yo lo leí a través del CEO de Vocento. O sea, el propio CEO de Vocento te sirve una cosa del New Yorker que dice, ¿está el periodismo preparado para el apocalipsis? Tal cual. Si buscáis apocalipsis, New Yorker y medios, lo vais a leer y merece la pena. Los datos son escalofriantes de lo que está pasando allí. Si lo que pasa allí, como en España somos un poco más lentos, vamos a pensar que llegará en un par de años. Sí. Pero si tú miras las estadísticas, 1 de cada 3 periódicos cierra. 40.000 periodistas en la calle en los últimos 10 años. 200 condados allí no tienen periodismo local, que eso hasta ahora el refugio del periodismo local, no, pero tal, la fortaleza, eso ya tampoco existe. Cuanto más pobre es la población, menos leen, más desinformación, más interés de la gente, de los populistas. Entonces, bueno, vale, ser periodista hoy en día es un deporte de riesgo, pero os digo una cosa y ya no me largo más. El que tenga pasión por la información, por contar cosas y por jugar a esto, que es la profesión más divertida del mundo, lo sabéis todos, conmigo habéis trabajado unos cuantos que estés aquí, y, o sea, eso es como una especie de cocaína. Yo no me he drogado nunca, pero el periodismo casi me entra en la vena, me divierto, es divertido, con días buenos, días malos, días tal, cada día cambia, juegas, te metes en historias, sales, no eres protagonista, pero estás muy cerca de acontecimientos, eso es imbatible. Entonces, el que quiera estudiar lo que lo estudie, y si tiene talento, emergerá. Me da igual, lo hará en un iPad, lo hará en un teléfono, lo hará en un papel, lo hará en la radio, que fijaos, la radio la hemos enterrado 100 veces. Ahí sigue vigente. Ahora nos contará Bernardo, sí. Exacto, y sigue vigente y emocionante. ¿Y por qué no? Habrá oportunidad para la gente que tenga talento. Muy bien, pues a ver, para defender el periodismo digital hemos traído al director de Valencia Plaza, Javier Alfonso, por favor, ¿quieres subir y sentarte aquí a mi lado? Así estáis. Ahí, aléjate del... Javier Alfonso empezó a escribir en Prensa Económica en el 92, en Expansión. Entre el 93 y el 2004 trabajó en 5 días como delegado en la Comunidad Valenciana durante 5 años. En el 2004 se sumó al proyecto de 20 Minutos como responsable de las ediciones de Valencia, Alicante y Murcia, y posteriormente de la redacción nacional. Fin de semana de este periódico gratuito y de su versión digital, 20 Minutos. En el 2009 volvió a la Prensa Económica como delegado de El Economista en la Comunidad Valenciana, y desde el 2015 es el director del diario digital Valencia Plaza y de la revista Plaza. Es decir, lleva 9 años en el periodismo digital o dirigiendo este periódico. ¿Son los digitales el futuro del periodismo, Javier? Bueno, yo realmente llevo más años en digital porque ya en El Economista, ya empecé digital, sí. Y en 20 Minutos dirigí la redacción de fin de semana en Madrid, que era digital, porque 20 Minutos sale de lunes a viernes. Entonces, ya llevo mucho tiempo en digital, y no es que sea el futuro, es que realmente el periódico digital es un canal más del periodismo. Es decir, hace 40 años había prensa, radio y televisión. Eso era lo que cada persona elegía cómo informarse a través de esos medios, de prensa, de radio, de televisión, o de varios, o combinado, ¿no? Y además había en España, en el caso de España, una televisión en los años 80. Y lo que ha dicho Vicente Ferrer tiene razón. Estos 3 canales se repartían toda la publicidad. Cuando surge Internet, pues se multiplican los canales. Se ha multiplicado porque ya no es solo la web, que es como empezó la prensa digital. Ahora ya son las redes sociales. Es decir, TikTok es un canal de comunicación diferente. Instagram es un canal de comunicación. Diría que hasta WhatsApp es un canal de comunicación por el intercambio de noticias, aunque es verdad que WhatsApp, creo, no produce noticias,
pero hay un intercambio es un vehículo de noticias muy grande. Entonces, es el futuro, obviamente es el futuro, pero no es porque sea la prensa digital. De hecho, la prensa digital, Valencia Plaza es un periódico digital puro, pero todos los periódicos de papel, todas las emisoras de radio y todas las televisiones tienen su parte digital. Sí, y también hacen periodismo o canalizan el periodismo que hacen a través de la web. ¿Pero eso significará entonces que el periodismo digital va a enterrar el papel? Bueno, lo enterrarán los lectores. No sé en cuánto tiempo. Yo en 2008 pronostiqué que en 2013 ya no habría periódicos de papel. Ah, pues. Visionario absoluto. Tienes un don. Porque han pasado 11 años de aquella fecha que di yo y ahí ya no he vuelto a hacer pronósticos porque ya he visto lo bueno que soy, ¿no? Entonces, pero la verdad es que yo vi que iba muy rápido y pensé que sería así, porque realmente empezaron a cerrar periódicos, a haber muchos despidos y yo veía que esto se iba fuera. Es verdad que lograron reinventarse. Yo creo que hay una clave también de la supervivencia no del papel, sino del modelo de papel, que es el formato tableta, el formato PDF, por así decirlo, sí. Porque el producto papel es un producto cerrado, que es diferente del digital. Como ha dicho Juan, en el digital tú tienes o bien en la pantalla o bien en el móvil y tienes que ir pasando para ver. El periódico es un producto cerrado de 40, 56, 48, 72, las páginas que lleve, te lo empiezas y te lo acabas. Eso a mucha gente de nuestra generación les gusta todavía. A mí, yo leo periódicos, yo no me compro periódicos en el kiosco, aparte de que es difícil de encontrar, porque me gusta leerlos en el iPad. Pero lo leo, Pero te gusta con experiencia digital. Pasarme las páginas y acabarlo. ¿Te has acostumbrado ya? No, porque estoy acostumbrado, me acostumbré cuando tenía 10 años. Entonces, lo que es no me he desacostumbrado, claro. Ah. Entonces, me gusta, pero claro, yo tengo una edad. Entonces, yo veo que a los que tienen 30 años o a los que tienen 35, eso ya no les pasa. O sea, y a los que tienen 20 no saben ya ni entonces, es una cosa generacional, evolucionará. O sea, a medida que vaya evolucionando, que vaya creciendo los que ahora son jóvenes y vayamos envejeciendo y muriendo los que ahora ya no somos tan jóvenes, pues se irá acabando el atractivo de lo que es el papel físico o lo que es el producto cerrado. ¿Y crees que hay una pérdida de confianza en toda la cantidad de información, la avalancha de contenidos sintéticos que hay, poco fiables? Es evidente, claro. ¿Y qué herramientas es tienes evidente para...? y no resto culpa también a los periodistas. O sea, me refiero que se ha convertido, lo que es Internet se ha convertido en una amalgama de noticias y de cosas que se confunden con el periodismo y que muchas veces no son periodismo, pero es que hay periodistas que están haciendo un uso perverso de esas herramientas porque no tienen, o sea, montarse un periódico digital pues no es excesivamente caro. Entonces antes era muy complicado porque para montar un periódico en papel, pues tenías que hacer un plan de negocio y hacerlo bien. Ahora pues cualquiera se monta en YouTube, en cualquier sitio se monta una cosa que llaman periódico y se pone a contar cosas de aquella manera. Los famosos, ¿no? Influencers o los en YouTube, los... Por ejemplo, hay un fenómeno también, por ejemplo, TikTok. En TikTok hay varias iniciativas de jóvenes que hacen un periódico, le llaman un periódico, hacen periodismo. En realidad no es periodismo, lo que hacen es coger las noticias del Mundo, de Valencia Plaza, de Marca o de la cadena SER y le cambian, digamos, las transmiten con una forma de transmitir que es súper eficiente. A mí hay algunos TikToks de 1 minuto que un chaval de 18 años ha hecho un resumen de una noticia que he dicho, bueno, ya lo tengo que fichar, no sé, porque cuando abramos el canal de TikTok me lo pongo ahí a hacer noticias de Valencia Plaza porque resumen muy bien, pero no están haciendo periodismo, están haciendo comunicación, es decir, ellos no han investigado nada, no han preguntado a nadie, no han consultado fuentes, nada, no, ellos han cogido una noticia que otro periódico se ha trabajado y lo que hacen es comunicarlo de una forma muy eficiente. ¿Qué hacemos ante eso? Porque ahí está la crisis de la industria periodística, porque yo distinguiría la crisis del periodismo, que es el título un poco de la jornada, de la crisis la crisis de la prensa o de las empresas, que es un poco diferente, aunque están interrelacionados. El periodismo, yo creo que el periodismo en general no está en crisis, siempre ha sido más, o sea, siempre ha habido periodistas buenos, ha habido periodistas malos, hay muchísimos buenos periodistas y en la gente joven yo veo
Yo tengo gente que viene en prácticas y gente joven en mi redacción que he contratado que son un cañón y son excelentes, maravillosos y lo hacen fantásticamente. Entonces, yo creo que ese periodismo y esa vena periodística se mantiene. El problema es hacerlo rentable, cómo la industria hace rentable eso y cómo hace productos que sigan manteniendo la esencia del periodismo y que sean rentables. Muy bien. Hay muchas causas por las que el periodismo o el buen periodismo ha perdido credibilidad. Necesitará reinventarse. ¿Qué papel desempeñan los medios audiovisuales en todo esto? Para saber un poco más, hemos invitado a Arantxa Torres y a Bernardo Guzmán. Primero empezamos con Arantxa, si te parece, Bernardo. Y te sientas al lado de Juan, por favor. El micro. Desde 2018, Arantxa forma parte de la Corporación de Radiotelevisión Española, desde hace más de 20 años. Ha trabajado tanto en el centro territorial como en el área de informativos especializada en política en Madrid. Y ahora está aquí en la Comunidad Valenciana dirigiendo el centro territorial. Arantxa, ¿cómo se ve o cómo se sufre la supuesta crisis en el periodismo? Si es que crees que la hay. Porque también has dicho en alguna ocasión que toda crisis es el preámbulo de una revolución, de un sistema de trabajo que crees tú que hay que cambiar y que tiene que evolucionar. A ver, bueno, buenos días a todos y a todas. A ver, es una pregunta muy amplia, Sí. pero bueno, yo voy a un poco recoger las palabras de mis dos compañeros, hablando, Javier, por ejemplo, del tema de la crisis del periodismo. A ver, yo soy muy optimista por naturaleza y entonces también lo aplico a mi profesión. Es verdad que la tele tiene un componente, como es un medio audiovisual, el de la imagen, ¿no? Que nosotros estamos un poco supeditados a que aparece cualquier imagen en cualquier plataforma, en cualquier red social y tenemos que ir a contextualizar y a explicar. Yo creo que el papel que tenemos ahora, sobre todo hablando de televisión española, ¿no? Cuando surgen las imágenes, al problema que nos enfrentamos fundamentalmente es que hemos dejado de ser a veces productores de información. ¿En qué sentido? O productores de contenidos más que de información. Una noticia que es de las top de la tele, que es las inundaciones o las fuertes lluvias o la gota fría cuando llega a la Comunidad Valenciana. Antes, tradicionalmente, era el propio medio de comunicación el que generaba esas imágenes. Ahora no. A esas imágenes, pongo un ejemplo muy, muy sencillo, porque las imágenes llegan de cualquier sitio, de cualquier punto de la Comunidad Valenciana. Nuestro papel ha cambiado bastante, porque los reporteros gráficos, por ejemplo, se quejan, los cámaras, porque ellos ya no van a coger esas imágenes porque no son capaces de competir con cualquier ciudadano que está grabando desde su balcón un río que se está desbordando. Claro, es que hoy en día cualquier ciudadano con un móvil ya es un periodista en potencia, ¿no? Ahí nos encontramos con dos problemas. La sede central de Madrid, que lo ve en un periódico digital que le ha enviado. Se está inundando el río Serpis en este sitio, tenéis que ir. Y claro, el problema es llegar a este sitio, contarlo, que cuando llegas ya están utilizando la imagen, el reportero gráfico ya no va a grabar porque ya no se produce esa imagen. Y nosotros, yo creo que el papel, yendo un poco a la pregunta, nuestro papel es de contextualizar. Es decir, llegar al sitio y contar si realmente hay un problema en ese pueblo, en esa ciudad, hay un desbordamiento real, hay un problema para los ciudadanos. Eso por un lado. Por un lado también, por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales, creo que nuestro papel es el dar tranquilidad a la población, el contarlas, el contextualizarlas y el estar en el sitio para esas imágenes, contextualizarlas. Con situaciones que me encuentro también, por ejemplo, me gusta poner ejemplos porque es bastante gráfico. Ha habido ahora unos carnavales en Torrevieja que han salido pues unas niñas muy sexualizadas porque iban con corsés, iban con tacones. Vale, esta imagen también está grabada por móvil y es verdad que también había un medio digital, el Diario de la Vega, que también lo grabó. Nosotros también tenemos que ir a contextualizar esa información. Pero ¿qué nos ocurrió el día que fuimos a cubrirla? Que esa imagen no la tenemos, ni podemos acceder a ella, porque es de un medio que lo ha grabado en un momento dado. Y además no quiere hablar nadie sobre esa información. Nosotros, si no tenemos la imagen, muchas veces nos es difícil contar esa información si además no nos dejan utilizarla. Entonces, yo creo que los medios, efectivamente, para mí hay una crisis de contenidos, pero sí que tenemos que insistir en tratar de ser buenos profesionales y tratar de contar con buenos profesionales también como fuentes para que nos expliquen la realidad del día a día. Y eso yo creo que es fundamental
para que los ciudadanos tengan información de calidad y sean capaces de opinar de lo que pasa día a día. Vale. ¿Y cómo crees que han cambiado la manera de realizar las conexiones en directo? Pues muchísimo. Yo desde que empecé en la tele, a ver, yo cuando entré de becaria, yo recuerdo que hacer un directo era una cosa casi de cine, de hacer una película. Entonces el que hacía un directo, primero que era, Ricardo, haces un directo, me toca a mí, madre mía, ¿y dónde vamos? Porque había que mover la unidad móvil. Entonces, claro, realmente te ibas a un sitio donde había una noticia porque tenías que elegir muy bien dónde ibas. Y el propio espectador, cuando veía al periodista en el terreno hablando en directo, le daba la importancia a esa información de que estaba ocurriendo algo en ese pueblo, en esa ciudad, en ese lugar. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día la capacidad de entrar en directo desde cualquier punto es muy fácil y es muy sencilla técnicamente. Entonces, claro, se ha perdido un poco la importancia de dónde debemos estar. Siento volver a ir al tema del tiempo, pero a mí es una cosa que me da mucha rabia, porque en Madrid, en cuanto hace calor, es verdad que ahora hace calor siempre ya, o sea, no hace frío nunca, pero es verdad que la Comunidad Valenciana es un lugar en el que las olas de calor es un constante. Y llega un momento que el directo de playa es el directo creo que más pedido en la historia de la Comunidad Valenciana. Y entonces, como es fácil llevar a un redactor en directo, yo creo que se ha perdido ya la importancia de cuando hace calor, o cuando se hace calor y es normal, o cuando no es normal. ¿Estáis perdiendo la perspectiva, quieres decir, a la hora de valorar? Yo creo que a veces sí. Yo creo que a veces sí. ¿Te refieres en el punto de enviar a alguien, de hacer conexiones en directo? Sí, a la hora de valorar yo creo que es noticia y qué no es noticia. Yo creo que sí. Que las conexiones en directo, porque, por ejemplo, la tradición en Estados Unidos, sí que la forma de periodismo es desde siempre, bueno, desde que yo tengo conciencia de cómo se hace el periodismo en Estados Unidos, allí sí que hay unas conexiones en directo muy constantes de hacer entrevistas en directo. Pero aquí el directo yo creo que se utiliza más bien de una forma banal muchas veces. Y superficial. Sí. ¿Y la presencia en otros canales, TikTok, Instagram, redes sociales en general, cómo influyen en la televisión? A ver, la presencia de otros canales para mí es fundamental para llegar a otro público. Porque, a ver, yo creo que la televisión convencional, y en el caso de televisión española, creo como decía Juan, con el tema de que aparezcan en la portada en este periódico, también que aparezcan a las 3 de la tarde en el telediario, eso ya se ven ahí y dicen, bueno, a veces se ven y tampoco les gusta, sí. A veces se ven y no les gusta. Estar en el telediario en las ediciones de las 3, las 9, es muy potente. Aparecer en televisión yo creo que sigue siendo el medio más potente, o que te puede dar más prestigio, o te puede generar más problemas, o te puede dar más beneficios. Pero creo que estamos perdiéndonos un público importantísimo, porque yo no voy a hablar ni de los jóvenes, los adolescentes, si hablo de 20, 30 años, 35, que esto de estar a las 3 de la tarde viendo el telediario, yo creo que ya, o a las 9, voy a decir a las 9 porque ya estamos todos en casa. Entonces nosotros lo que hacemos en Televisión Española es, a través, como decía también Javier, está la página web, y ahí es donde se emiten todos los contenidos, tanto de radio como de tele, como de la página web, que es artículos escritos. Pero creo que falta darle una vuelta de tuerca, porque muchas veces lo que hacemos es cortar las propias piezas, las propias noticias del telediario, las llevamos a la web. Entonces todavía yo creo que nos falta un paso más, y es hacer directamente, estar presente en los contenidos. Como decía Javier, por ejemplo, el TikTok es una herramienta súper potente para combatir la desinformación en la gente adolescente. Porque ellos se nutren a través de TikTok. Claro, es que ellos ya no ven los telediarios. Entonces ahí es donde tenemos que estar presentes con un lenguaje, no te digo tampoco un lenguaje infantil, porque somos periodistas y hay que hacer periodismo, pero sí estar presente en esos canales para también empezar también a construir a los ciudadanos y ciudadanos que sepan, que tengan accesible la información de una manera más o menos rigurosa. Y en su lenguaje. Y en su lenguaje. Muy bien. Bueno, si os parece, presento a Bernardo, para que represente el mundo de la radio y medio audiovisual, delegado del Grupo Prisa en la Comunidad Valenciana y director regional de la cadena SER. Bernardo inició su trayectoria periodística en Antena 3 Radio en el año 87, o sea, hace 37 años ya, para incorporarse a la SER en el año 94 y ocupar la jefatura de informativos primero, la de contenidos después y la dirección regional desde el 2018. Protagoniza una columna de opinión todos los días en el programa Hoy por Hoy de la SER, y ha colaborado en otros medios escritos y televisivos.
En el 2011 recibió el reconocimiento a la mejor trayectoria profesional de los premios periodísticos de la Comunidad Valenciana. Bernardo, ¿está el periodismo en crisis? Bueno, lo primero es que no te voy a perdonar que digas lo de la edad y el tiempo porque van a hacer cálculo. Bueno, el hablar ya detrás de los compañeros, bueno, pues sobre todo agradecer también a la Fundación la iniciativa desde el sector, porque que alguien se preocupe un poco de nosotros, yo creo que está muy bien y nos invita a esta reflexión. Decía que hablar detrás de los compañeros pues probablemente te aboca a superponer algún comentario. Yo me había preparado unas notas y yo no sé si me las ha ojeado Javier, pero sí que cuando, apelando al título de esta reflexión, yo sí que distinguiría, yo creo que el periodismo propiamente no me gustaría que estuviera yo creo que es un valor muy importante para esta sociedad, para nuestra democracia, y no creo que esté especialmente en crisis, aunque tiene muchas amenazas. Otra cosa son las empresas periodísticas, que es un poco la reflexión que hacía Javier y a la que me sumo. El problema está que obviamente se entremezclan, porque sin empresas periodísticas, aquí estamos profesionales, no estamos empresarios, si no me equivoco del tema. Estamos periodistas, algunos con labores directivas, pero no dejamos de ser periodistas. Y el problema está que si no tenemos detrás una empresa periodística, pues va a ser muy dificultoso. Y sí que las empresas periodísticas están, yo creo que en una evidente crisis, ¿no? Coyuntural y estructural, me atrevería yo a decir. Y ese es un problema innegable. Y el periodismo en ese aspecto, pues sí que puede verse afectado gravemente. Ya se está viendo afectado, de hecho, por esa circunstancia. ¿Sigues leyéndote el periódico en papel por las mañanas? No, vuelvo a apelar a Javier. A mí sí que me gusta, ¿no? Porque decía Juan, yo le añadiría una cosa que él ha dicho, y yo es que soy muy defensor de todos los medios en general, y creo que cada uno tenemos nuestro papel. Ahora, Arantxa subrayaba, es verdad que la televisión, aunque a mi juicio ha hecho una gran dejación de la parte informativa en un porcentaje muy importante, pero sus telediarios, sus noticias, el verse ahí, tiene un impacto muy, muy importante. Y la prensa escrita, la prensa en papel, como se suele decir, sigue teniendo un nivel de influencia que ojalá no pierdan los compañeros, porque siguen marcando alguna parte de la agenda informativa. Eso es innegable. Yo lo que ocurre es que creo que sí que soy, como decía Javier, más de tableta, pero no solamente por el producto cerrado, sino por el aspecto valorativo, que a lo mejor es los que tenemos una cierta edad, como no te perdonaré hayas recordado, sí que hacemos, porque evidentemente valoramos que sea 4 a 3 columnas, que lleve una fotografía, que vaya en determinada situación. Eso sí que le damos. Probablemente seamos los últimos de Filipinas, los últimos mohicanos, pero yo sí que leo, por supuesto, periódico en tablet, pero me gusta mucho el formato. No me acabo de aclarar con la valoración que se da en otro tipo de formato más digital. Vale. Y no sé si sabes que la inteligencia artificial ya sabe hacer programas de radio. Sí, te iba a decir lamentablemente o no, o afortunadamente. Yo creo, y a lo mejor me anticipo a Elena, que la tecnología, como la revolución industrial, no se puede ver, yo creo que nunca como una amenaza, sino como una oportunidad, que evidentemente puede provocar otros roles y destrucción teórica de puestos de trabajo. Bueno, eso es innegable, pero yo creo que la inteligencia artificial, que yo no me atrevo desde luego a pronosticar porque estamos viendo cada día una nueva aplicación, puede tener desde luego pues muchos factores, pero yo sinceramente me lo tomo más que nada como una oportunidad. Yo la radio, por ejemplo, entrando más en lo que es mi vida, siempre digo, la radio, todos los avances tecnológicos nos han supuesto ventajas. Es decir, evidentemente antes la radio solamente la oías en un aparatito. Hoy Radio Valencia, perdonad la cuña que os meta, Radio Valencia se puede oír en cualquier parte del mundo. Eso es gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, parece una tontería, no. Y sobre todo en el mundo de la radio, el gran avance ha sido que teníamos un grave problema, y era lo efímero. Oías el informativo de las 2 de la tarde o ya no lo volvías a oír. Ahora la tecnología te permite oír a la carta cualquier producto, por no hablar de nuevos formatos que a lo mejor tenemos oportunidad, el podcast, por etcétera, ejemplo, etcétera. el podcast, sí. Pero solamente la radio convencional
se oye a la carta. Es decir, que si tú no oyes un programa a las 12, lo puedes oír a cualquier hora del día. Y, por supuesto, un contenido concreto, enlatado, que nos falta, como también bien decía Arantxa, perfilar, no solamente cortar, reproducir el informativo, sino a editarlos y hacerlos más atractivos, a lo mejor más breves, loncheados, como podríamos decir, para compartirlo en redes sociales. Eso antes no lo podía hacer la radio, ahora se puede hacer. O sea que la inteligencia artificial, respondiendo a tu pregunta, yo quiero pensar que nos va a ayudar a mejorar todavía mucho más. ¿Tenéis oyentes jóvenes? Yo creo que no especialmente, si te digo la verdad, pero también cuando se habla de eso, de los periódicos, salvo alguna persona rara como Javier, que a los 10 años ya leía periódicos, que decirte, la juventud históricamente yo creo que tampoco tenía un gran seguimiento de la radio convencional o de los periódicos o de los informativos de televisión. Los niños de nuestra edad tampoco veíamos el telediario, salvo algunos loquitos como nosotros, los telediarios a las 12. Yo creo que ese tema, yo quiero recurrir un poco al tópico, ¿no? ¿Cuándo empieza un joven a interesarse por la información general? Bueno, cuando paga su hipoteca, ¿no? Cuando empieza a pagar su hipoteca, ¿no? Pues algo de eso hay. La juventud exactamente tampoco se dedica a leer periódicos, ni a oír la radio, ni a ver los telediarios de televisión con 16 años. ¿La radio se oye por parte de la juventud? Pues bueno, salvo excepciones, no. Pero conforme van madurando, yo creo que sí. Además, yo creo que la radio, los datos lo avalan. Estamos más vivos que nunca. Yo creo que era Juan lo que decía, ¿no? Nosotros nos daban muertos. Yo recuerdo que la primera vez que nos mataron en la radio fue cuando nacieron las televisiones privadas. Sí. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver, ¿no? Que nazcan las televisiones privadas para matar la radio. Podrán matar a la televisión española, que tampoco la mataron, ¿no? Se compartió la tarta televisiva. Bueno, pues la radio yo creo que está más vigente que nunca, y las últimas cifras, no solo de audiencia, sino de influencia y de medio sólido y de medio económicamente viable y con un modelo que, por ejemplo, no tienen otros medios, que es una capilaridad. Yo vengo de Barcelona, donde hemos celebrado el martes por la noche el centenario de la radio. Quiero decirte, la capilaridad que tiene, combinando lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, yo creo que es una gran fortaleza de la radio. Eso sí, siempre que se pueda mantener empresarialmente el tema, porque es muy difícil mantener, por ejemplo, una radio local de calidad. Conforme vas descendiendo hacia lo local es más difícil. Muy bien. Bueno, pues si os parece hablamos ya de futuro y si es que no queréis decirle algo. Pero nuestro es futuro también, ¿eh? Bueno. En fin, en un mundo donde las tecnologías avanzan más rápido de lo que a lo mejor podríamos avanzar nosotros mismos, podemos intentar jugar, eso sí, adivinar la manera en que interactuaremos en un futuro. Y para eso hemos invitado a Elena Indurain, que es nuestra especialista en inteligencia, la única que no es periodista. Y si te parece, Elena, ¿quieres...? Ah, no, perdona, que primero iba Rafa, es verdad. Me he colado. Perdona, Elena. Primero voy a presentar a Rafa porque como lo tuyo va a ser luego una exposición para estar con todos. Vale, perdona, Rafa. Vamos a presentar a Rafa Navarro, economista, periodista. Estuvo en Economía 3, Cadena SER, en la Gaceta de los Negocios. Fue redactor jefe de Economía en El Mundo, en Madrid. Después fue director del Mundo en la Comunidad Valenciana durante 7 años. Y desde el 2015 es el fundador de Insomnia, Indus, Demacy y Wake Up Spain, que está dedicada a la aceleración, digitalización, inteligencia competitiva, divulgación y reflexión tecnológica. Que ya nos explicarás qué es todo eso, Rafa. Bienvenido. Y perdona, ¿eh? Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Yo aún recuerdo cuando hace casi más de 10 años me decías, Laura, olvídate del periódico papel porque va a ser un producto de lujo, va a desaparecer, se va a convertir en algo que solamente consumiremos los domingos con el puro, la copa de coñac y en papel, el periódico en papel. ¿Sigues pensando lo mismo? Era igual de visionario que Javier. Bueno, a mí me gustaría, os he traído 3 gráficos, en realidad es uno lo que hay que ver, y me gustaría, para responder a lo tuyo, si lo pudiéramos ver, porque lo nuestro es un poco complejo y creo que lo podemos proyectar. Sí. Bueno, tecnologías, transformación por sector y tecnologías que van a transformar el periodismo. Vamos al primero. Esto es, digamos, lo que nosotros llamamos el consenso de tendencias, después de analizar más de 1.200 informes de los grandes consultoras. Lo hace Paco Bri, que es uno de los grandes expertos de digitalización en España. Cuando a mí me preguntan qué es la digitalización, para mí este año la digitalización es un número, que es el 26,89 o el 27%. Esto es
cómo van a crecer y cómo va a impactar en las empresas, en la empresa periodística y en otras, las tecnologías del momento. Es decir, cómo va a transformar en mejora de productividad o en ahorro de costes. Es la tasa anual compuesta de crecimiento y eso es el gran mercado que se abre para las grandes tecnológicas. Es decir, vemos mercados abismales y vemos disrupciones abismales. Es decir, si tu competidor hasta ahora pues crecía un 5%, un 10%, te podía sacar del mercado, podía hacerte difícil la competencia, si crece un 27% de media, pues te saca del mercado en poco tiempo, ¿no? Pasamos a la siguiente, si podemos. Nosotros hacemos un análisis anual basado en más de 15.000 disrupciones de cómo están los sectores. Entonces, cuando hablamos aquí de crisis, en realidad lo que estamos hablando es de transformación, como está el resto. Mirad los 5 grandes de arriba, que es donde más transformación está habiendo. Es decir, están impactando todas las grandes tecnologías. Agroalimentación es un espectáculo, salud va a ser un espectáculo, energía está impactando todo, la industria que ya era muy avanzada está impactando prácticamente todas las tecnologías, es decir, van a involucionar desde dentro y logística. Luego tenemos el retail que sí, pero está en otra velocidad. Y luego tenemos, bueno, la banca empezó muy fuerte, pero al haber poca competencia, pues se han blindado y, bueno, ha evolucionado, pero menos. Turismo, bueno, pues tiene algunas, pero tampoco va a ser gran transformación. La administración muy lenta, y la construcción, que podía estar impactando en las tecnologías como en el resto de sectores, tiene mucha resistencia al cambio. Nosotros hemos visto la vida por sectores y ahora todas las tecnologías cruzan a los sectores. Y si vemos ya la tercera y última, yo le pregunté estas semanas a Paco Brí, que Paco que se lee todos los informes, si había algún gran informe definitivo o algún definitivo de qué tecnologías y cómo iban a impactar en el periodismo. Y Paco lleva varias semanas buceando y me ha dicho, sí, bueno, me ha dado unos cuantos, pero no hay nada definitivo. Es decir, probablemente lo que nosotros hemos interpretado, el equipo, aporte, porque conocemos también de dentro. Es decir, ¿qué tecnologías están impactando? Y aquí diferenciaría, como decía Javier, entre la profesión y la empresa. Obviamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial híbrida con todo, es la reina de las tecnologías, pero no es la última. Muchas de las otras tecnologías son combinaciones. Evidentemente vamos a tener las noticias redactadas y los vídeos hechos. Hoy hay un gran anuncio internacional de inteligencia artificial que ya hace vídeos y obviamente los cortes de radio y los programas. El blockchain va a ser fundamental, la trazabilidad para saber si una noticia tiene más o menos credibilidad. La realidad virtual aumentada, mixta, el metaverso, eso va a ser tremendo. Todo el tema de los chatbots ya está, pero va a ser mucho más. La analítica de datos, pues para analizar procesos, para analizar informaciones, el Big Data obviamente también, todo lo que viene por el e-commerce, que va a ser una nueva forma más de comunicación. Y luego vendrá la computación cuántica, que es lo que va a cambiar todo, pero también vendrá para analizar, se está utilizando ahora mismo en banca para grandes procesos. Y en la empresa vamos a tener gemelos digitales de las empresas, como en todas las empresas, para saber qué funciona, cómo funciona mejor, qué es más rentable. Los drones, pues evidentemente para las imágenes y para controles, pues el e-commerce lo mismo, sea una nueva vía, la analítica de datos, el Big Data para analizar los lectores, para analizar los anunciantes, los ingresos. La ciberseguridad va a ser fundamental como empresa y cuando llegue la computación cuántica cambiará todo, sobre todo la ciberseguridad. Es decir, estamos en crisis, estamos en una transformación como está todo el mundo. ¿Que nos da miedo? Sí. ¿Que vamos a un nuevo mundo? Sí. ¿Que quien sepa adaptarse tendrá un horizonte muy bueno? Yo creo que sí. Y quien no pueda adaptarse, no, pero le está pasando a todos los sectores. Es decir, no es el periodismo. Cambia todo esto, pero cambia todos los sectores. Y en eso es en lo que estamos. Y por eso has dicho en más de una ocasión que la digitalización no es una acción, sino que es una obligación. Es que no hay elección. Y bien, entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer como periodistas? Adaptarnos. Como lo y va si a no, hacer morimos. Bueno, si no harás otras cosas. La agricultura ahora mismo, es decir, está ahora el campo en la calle, la agricultura le va a venir de maravilla la digitalización. Pero porque es que no hay mano de obra. Yo que soy del mundo agrícola, hijo de agricultores, es decir, es que no hay nadie. Es decir, como no lo hagan las máquinas, no lo va a hacer nadie. La sanidad es fundamental, la digitalización, porque como no le metamos digitalización, es imposible aguantar esos costes. Pero con digitalización se podrá hacer una sanidad mucho más eficiente y mucho más acorde a los costes. Y vas sector por sector y lo vas viendo exactamente igual. Es decir, ¿el periodismo dónde está? Tiene que estar, como el resto de tecnologías. Que aquí empezó hace mucho tiempo el tema de las webs, sí, empezó. En la banca también empezó hace mucho tiempo, ahora se ha frenado. Ahora, pues eso, la salud y el agro son los dos grandes sectores donde están yendo todos los fondos.
Esto va también en velocidad. Nosotros ayer lanzamos una cosa que nos gusta mucho y es arte digital, una ayuda del Ministerio de Cultura y con la Facultad de Bellas Artes, con la Politécnica. Nos hemos metido en el arte digital. Nos gustaría hacer de Valencia una capital del arte digital. ¿Y en qué consistirá eso? Bueno, pues mezclar pues, el tema de NFT, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial aplicada a obras de arte, nuevos rendimientos para los artistas. Y un mundo Madre mía. apasionante. Sí, vaya, Rafa. Veo que no echas de menos para nada sí. el periodismo. Pues estamos aplicando inteligencia artificial generativa, nos han dado una ayuda del IBACE, agradezco a los anteriores gestores y los estos y los nuevos. Creo que tenemos el bichito, el algoritmo terminado para mayo. Hay una parte que puede afectar a la parte del periodismo, estamos experimentando. Ahí, ¿qué pasa? Que si no tienes una ayuda, difícilmente te metes, y más siendo empresas pequeñas, en eso. Pero hay que entrar, hay que probar, hay que testar. Y habrá cosas que nosotros hacíamos ahora a mano, que ya no las seguiremos haciendo, pero nos va a permitir un universo nuevo muy, muy interesante. Eso es lo que viene, no tenemos... Y eso es lo que hay. Juan. Que no tenemos nada que hacer. Te da miedo escuchar a Rafa. Sí. Bueno, pero el papel seguirá, yo estoy convencido de que sí, vas a seguir. ¿Crees que sí? De que lo del producto de lujo. Nos equivocamos hace tiempo. ¿Por qué? Porque será un producto muy útil. Yo creo que sí. Que lo leerás en iPad, Sí. Que tendrás otros formatos. Existirá, sí. Que a lo mejor no va en la furgona a Morella o a Requena a las 5 de la mañana llevando un periódico para recoger el que no vendió el día anterior y que se imprime allí directamente. Hombre, yo creo que eso hace tiempo que deberían haber evolucionado las empresas, que se imprima en el kiosco, que se imprima. Pero igual en la furgona lo que sobra, sí. Pero lo demás seguirá. Yo creo que sí seguirá. El periodismo seguirá, sí. Sea cual sea el soporte. Aquí la gran clave es decir, ¿cuál va a ser el papel de los periodistas? La gran clave es la verificación, la veracidad, la validación. Es decir, la trazabilidad que decías tú. El periodista lo que va a tener que hacer es, después de la máquina, decir, aportarle la pátina de veracidad. Y ahí el que tenga menos sesgo dará más credibilidad y probablemente será el que contribuya más. Nosotros somos fundamentales ahora mismo con las máquinas para darle veracidad. Y los periodistas van a tener muchísimas salidas. Nosotros, en Insomnia, es una combinación de ingenieros, periodistas y economistas. Los periodistas como consultores son muy buenos, al mismo nivel que un ingeniero. El ingeniero es muy técnico, pero no se le entiende nada. El periodista es capaz de bajar sin perder el rigor y de una forma que entienda a todo el mundo conceptos muy complejos. El periodista tiene muchísimas más salidas de las que conocemos. En el mundo de la consultoría, en este mundo nuestro, tiene unas salidas inmensas. Bueno, pues le mandaremos el currículum, ¿no? Bueno, ahora, si os parece, ahora sí. Hay en otras empresas y verdad que el perfil de periodista es muy interesante en ese ámbito. Muy bien, vamos a presentar a Elena Indurain, ya que la he presentado antes, perdón. Elena, cuando quieras, si quieres subir. Y así ya terminamos con el futuro. Elena Indurain es una experta en Deep Tech, vinculando el I+D con el negocio, que ahora nos explicaré qué significa eso. Ha tenido cargos ejecutivos y es asesora experta en empresas tecnológicas, consultoría y startups. Es además profesora asociada en el IE Business School y profesora honorífica de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con un doctorado en Ingeniería Telemática enfocado en inteligencia artificial, un Executive MBA, un certificado en computación cuántica y un doble grado en Matemáticas e Informática. Y paro ya, ¿no? Sí. Dicho todo eso impone un poco, pero es que me gusta mucho estudiar, ¿eh? Claro, que es mi hobby. Como el que va al gimnasio, a mí me gusta muy bien. Mantener la cabeza activa. Hay un recelo en la sociedad, o sobre todo en determinadas generaciones, entre estas nuevas tecnologías, entre la inteligencia artificial. ¿Hay un recelo? ¿Lo percibes tú? Sí, bueno, sí percibo. Bueno, creo que hay una polaridad, ¿no? Por un lado hay un recelo, por otro lado al contrario, hay gente que está deseando adoptarlas, ¿no? Pero de todos modos siempre ha habido un poco recelo cuando ha habido nuevas tecnologías. Yo llevo trabajando con nuevas tecnologías pues desde que se inventó la web, así yo también digo mi edad. Y cuando empecé con eso, las empresas no querían, no les interesaba la web, no veían el futuro, no decían, esto no va a servir para nada, esto no hace falta que yo tenga una página web, ¿no? Y ya sabemos hasta dónde hemos llegado ahora. Y lo mismo lo he visto con las apps, lo he visto con la nube, incluso con la inteligencia artificial. Yo cuando hice mi doctorado, en aquel momento no tenía ningún tirón, y eso que la inteligencia artificial viene de los años 50, ojo, que no es nuevo. Y así de ahora, ¿no? Con el ChatGPT, ¿qué es la diferencia? Pues que el ChatGPT es una herramienta muy útil, que todos veamos una utilidad clara. Entonces eso es lo que ha hecho que realmente se adopte. Pero claro, la tecnología tiene dos lados de la moneda. El bueno,
Las cosas que nos permite hacer, y aquí habéis dicho muchas, ¿no? O sea, os permite, por ejemplo, como periodistas, el periodismo, ¿no? Analizar información más rápido. Por ejemplo, pues un dron te puede llevar una cámara a lugares donde no puedes llegar, pero claro, ese dron también lo puedes utilizar para mal y puede invadir la privacidad, ¿no? Entonces, claro, los límites. Los límites. ¿Quién distingue ese límite? ¿Quién es responsable para usarla para bien? Y luego, ¿quién sabe usarla? Porque a veces el mal uso es por falta de conocimiento. Entonces, yo creo que los periodistas, el cambio que está viendo es que tenéis que ser más tecnólogos, que ya lo sois, ¿no? Y sociólogos, porque tenéis que entender cuál es el uso, o sea, por el uso de la tecnología, cómo la utilizo y cuál va a ser el impacto, cómo me está cambiando la audiencia, que ya lo habéis comentado, ¿no? El consumidor, qué es lo que quiere, como pues las noticias de TikTok que decíais. Y luego, por otro lado, también los que no somos, o sea, somos tecnólogos, científicos, también tenemos que cambiarnos, tenemos que comunicar mejor, porque como ahora tenemos que trabajar juntos, que la tecnología ha pasado de estar en un plano, pues siempre estábamos detrás, ¿no? Y ahora de repente estamos ahí en primer plano, que se nos hace un poco raro porque las personalidades generalmente de los que trabajamos en STEM no son las mismas, ¿no? No somos tan extrovertidos, pues tenemos que acostumbrarnos a comunicar mejor, lo comentabas tú ahora, ¿no? Cómo comunicar mejor. O sea, yo creo que hay una mezcla, los conocimientos se están empezando a aunar, ¿no? O sea, igual que los periodistas tienen que aprender tecnología, los tecnólogos tenemos que aprender de comunicación. Pero también va muy rápido todo, porque, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, lo voy a leer, los analistas de Silicon Valley, ellos utilizan una ratio para medir los avances en la revolución digital y se basan en cuánto tarda una startup en llegar al 1 millón de usuarios. Netflix lo hizo en el año 99 y tardó 3 años. 3 años y medio. Facebook, en el 2004, tardó algo más de 3 meses, pero es que ChatGPT ha tardado 5 días en conseguir 1 millón de usuarios. ¿Cómo vamos a asimilar esta velocidad? Sí. Bueno, yo sí creo que la inteligencia artificial, y en particular ahora por medio del ChatGPT, ¿no? De lo que son este tipo de inteligencia artificial en particular, va a hacer que todo aumente exponencialmente, pero su adopción y los usos. Así pensamos atrás cuando se inventó la web. Si a Tim Berners-Lee le hubieran dicho que la web iba a acabar en las redes sociales, yo creo que no la inventa, ¿no? Pero cuando empezaron las redes sociales, cuando empezó todo ese cambio que hubo social de empezar los usuarios a ser creadores de contenido, por el año 2006-2007, a lo que se ha llegado ahora, pues imaginar dónde estamos ahora en el inicio del cambio, del uso de la inteligencia artificial, o sea, propulsado por el ChatGPT, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, ya está siendo utilizado para muchísimas cosas, ya hay aplicaciones específicas para cada una de las apps, tenemos un aumento de inteligencia artificial y cada vez más. Entonces, ¿dónde se va a llegar? Pues esto es imparable y muy rápido. Y muy rápido, sí, está también el metaverso, nuevas herramientas tecnológicas como la realidad aumentada, las gafas que creo que va a presentar, o ya ha presentado ya Google, ¿no? O Apple. Estudios sobre el tiempo de uso afirman que los adultos estamos una media de 6 horas delante de una pantalla. Los menores están hasta 4 horas. ¿Nos vamos a tener que convertir en avatares para poder comunicarnos con nuestros hijos? ¿Cómo lo ves tú eso? Porque yo a veces a mis hijos no sé dónde están y le tengo que mandar desde mi propia casa un WhatsApp, ¿no? Para decirle a cenar. A ver, yo no soy el público para el metaverso, pero soy consciente de también es un tema generacional. Yo sí creo que los niños serán el público del metaverso. O sea, ellos sí, ya están acostumbrados trabajan todos en línea, con los juegos, juegan en línea, con gente que no conocen, que están en otro lugar del planeta, no salen, cuando quedan están con el móvil. Pues el siguiente paso es lógico, te metes en un universo digital, en una realidad paralela, virtual, que a lo mejor te gusta más que la tuya, ¿no? Entonces, yo sí creo que se va a adoptar y sí creo que a lo mejor van a empezar a interaccionar a través del avatar, ¿no? Que se van a ver mucho más guapos. Sí, igual que se ponen un filtro, te pones un avatar. Pero alguien tendrá que regular eso. Creo que la Unión Europea ha regulado con 2 leyes. Pero claro, solo para el ámbito de la Unión Europea. ¿Qué pasará con los países que no están en la Unión Europea? Ahí hay un problema geopolítico que acabas de tocar, bastante importante, porque es quién regula, qué país regula. Y cuál es el alcance de la regulación tecnológica y luego, para regular, primero tienes que entender muy bien cómo funciona la tecnología, para ver qué cosas pueden ir mal,
Y luego pensar en todos los posibles casos de uso. Es decir, que no es tan fácil empezar a pensar casos de uso buenos y malos, ¿no? Cómo se podría usar para un lado y para otro. Y luego ponerte de acuerdo en cómo lo regulas. O sea, cada país, China es muy estricto, como sabemos, Estados Unidos es muy laxo y Europa, pues intentamos ahí regular, porque vemos los problemas. Siempre Europa ha ido un poco por delante en cuanto a regulación, siempre hemos visto el problema de privacidad, que en Estados Unidos, por ejemplo, nunca se ha tocado ese tema, y ese es un tema importante. La privacidad, la ética, la ciberseguridad, que has mencionado tú. Sí. Ese es también, cuando más tecnologías tienes, más estás abriendo opciones para ser hackeado. Y en concreto a los periodistas yo veo que también la credibilidad que habéis sacado, Sí. habéis hablado antes vosotros, va a ser uno de nuestros grandes problemas, porque hoy en Claro. día nadie cree en nada, ni nadie vamos a acabar con nuestra credibilidad. Es que eso lleva ya hace más tiempo, en general, la credibilidad también la de los profesores, ¿no? Porque al final un alumno, una persona, mira algo en Internet, ¿no? En Google, y eso le da más importancia. Esa fuente, ¿cómo sabes si esa fuente es veraz? Es verdad que se está utilizando inteligencia artificial también para intentar desenmascarar, ¿no? Pues todo fake news, etcétera. Pero bueno, esa es muy difícil. Vaya. Bueno, pues yo si queréis hacerle alguna pregunta a Elena o queréis hablar entre vosotros. Bernardo, veo que quieres decir algo. Muy bien. Sí, al hilo de las dos últimas intervenciones de Rafa y de Elena, ratificar que yo creo que hombre, nos tiene que imponer, obviamente, pero que nos tiene que ayudar todos esos nuevos formatos, ¿no? Antes bromeaba con Elena, ¿no? Que no es el futuro, ¿no? Si eso es el presente. Y casi ya el pasado, muchas cosas por la velocidad. Y un poco, por refiriéndome al título de esta reflexión y llevándolo al periodismo, yo creo que el periodismo se tiene que adaptar. Efectivamente, aquí ya lo han dicho algunos compañeros, es decir, hay mucho ruido, mucho peligro a las fake news. Yo lo ligo al tema empresarial, el periodismo necesita empresas viables, y las empresas viables, para ser rentables y sostenerse, necesitan audiencias y que eso nos lleve a los ingresos. Yo por eso, no sé, a lo mejor porque quiero creer en eso. Después de este ruido de estos últimos años, por ejemplo, las últimas palabras de Elena, por ejemplo, en la radio estamos a punto de lanzar también una iniciativa que va a permitir dar credibilidad y distinguir fake news de las no fake news. ¿Cómo lo vais a hacer? Quiero confiar, pues también, no soy experto en la materia, pero sí que se está trabajando mucho en esa línea. Entonces, yo confío en que después de estos años de tanto ruido, que el mercado, por decirlo de alguna forma, vuelva al origen, que es que los medios, algunos medios, por ejemplo, tengamos credibilidad. A mí me gusta mucho utilizar un poco una frase muy simbólica de decir que AENOR, ¿no? que tengamos una especie de sello de certificado de AENOR que nos vuelva a prestigiar a los medios y por tanto nos vuelva a dar audiencias y nos vuelva luego a que esas audiencias permitan unos ingresos a las empresas privadas, hablo, y que las públicas, por supuesto, sigan manteniéndose, y eso haga que las empresas periodísticas se mantengan, a su vez permitan que haya buen periodismo y que esta faceta y esta profesión tan noble, y a la que yo seguiría aconsejando a un chaval joven, si tiene ilusión, por lo que decías antes a Juan, pues ojalá pueda seguir durante mucho tiempo, porque es una contribución fundamental para esta sociedad, con todos los nuevos formatos que aparezcan, pero que no se pierda el periodismo, ¿no? Claro, o sea, como conclusión sería que el periodismo no está en crisis, están en crisis las plataformas o las formas de hacer periodismo, ¿no? Juan. Digo, bueno, que está en crisis seguro, pero yo soy un poco también optimista, o un poco loco. Pensemos como los chinos, cada crisis es una oportunidad, ¿no? Habrá quien de esto, pues tipo Rafa, encuentre el maná y vea el amanecer donde los demás ven oscuridad. Sobre la inteligencia artificial, sin duda es una oportunidad de reducir costes, que es una cosa que nos viene bien a todos, de hacer trabajos más penosos, automatizarlos, hacer cosas más divertidas. Y poder dedicarnos, el periodista que se dedique a hacer de verdad periodismo de investigación. Porque la buena noticia, ¿no? es que la inteligencia artificial no trae una primicia, ni una exclusiva, ni trae nada. Si no le enseñas no entiende, si no fagocita contenidos de la SER, de Prisa o del New York Times, no tiene ni idea. O sea que es verdad que aprende sobre nuestra espalda, aprende de nuestro trabajo, que es una cosa que hay que regular, y que ya los grandes medios le han dicho a los de ChatGPT, compañeros, chicos, vale, ¿qué de lo mío? O sea, en el New York Times ha dicho, quiero dinero porque tú estás fagocitando mis contenidos y aprendes de mí.
te estás forrando y a mí, ¿qué hay de lo mío? Bueno, eso va a ser divertido, pero no creo que tengamos que tener demasiado miedo a aplicar la inteligencia artificial con vista, o sea, no para deshumanizar, pero sí que es verdad que habrá que hacer cosas, las cosas más penosas en la redacción o en la parte de programación, en 1000 cosas donde hasta ahora había gente metiendo código fuente y tú le das pim, pam, sale ahí, sale el producto que quiero en un abrir y cerrar de ojos. Una pequeña anécdota que no es inteligencia artificial, pero recuerdo, fui a hacer una entrevista a los hermanos Roca, el Can Roca, el mejor restaurante del mundo. Y entrevistaba al más pequeño, que es el pastelero. Son unos cracks, os lo recomiendo. ¿Te invitaron a comer? Por supuesto, como buen periodista comí por la patilla, obviamente, al final, es verdad. Vamos a engañarnos. Pero me acuerdo que tenía una pregunta de estas, digo, esta pregunta con esto lo peto. Le digo, oye, ¿tú qué opinas de las Thermomix, los robots de cocina, esa y tal? Y yo diciendo, esto lo va a destrozar. Y me dijo, mira, una cocina de alto nivel hoy en día es impensable sin esos robots. Al menos tenemos 10 en la cocina, que me los va enseñando. Esa es la realidad. Digo, Vaya, es verdad. Eso es lo que hay. Y el que no quiera subirse a ese carro, pues estamos... Pero incluso para hacer el periodismo de papel, da igual. Eso tendrá inteligencia artificial o no existirá. Para que ese producto sea delicatessen, lo hagamos en un PDF enriquecido, en el Orbit, que en el diario, en la unidad editorial, es un producto de éxito indudable. Prácticamente no invertimos un euro en desarrollarlo más porque no se va, ni un lector se va de ese cacharro. Digo, tenemos más de 20.000 personas que leen fielmente. ¿Dices? Es más, digo que eso lo hizo Pedro J, para el que trabajamos Rafa y yo en esa época, fue un empeño personal suyo, eso ha sido un éxito, que por culpa de Pedro J nos subía a trabajar 365 días al año, porque había 3 días al año que descansamos, ni eso, él dijo, no, periodismo y periódico todos los días, vale. Ahora me ves a mí el 24 de diciembre con la carta del rey haciendo un periódico, pero es que al día siguiente se lo descargan 50.000 personas o 60.000. Y alucino. Digo que siempre hay gente que tiene interés en leer, siempre hay gente que tiene interés en un día el 25 de diciembre, que tú dirás, oye, la gente está de resaca. Pues hay gente que le gusta mirar qué dijo el rey, leer entre líneas, ver un poco ese artículo. Yo de todas formas, en esto tienes toda la razón, pero hablando de la inteligencia artificial que tiene dos caras, ¿no? O también hablando de lo que decía Bernardo, ¿no? Que nos va a ayudar, de hecho nos ayuda a hacer mejor información, porque a veces en la redacción decimos de bromas, ¿cómo se hacía el periodismo antes? O yo por lo menos cuando no existía Google, que te pones ahí a mirar el año que nació, cosas que haces muy rápidas que antes tendrías que elaborar dedicar mucho más tiempo. Pero yo le doy la vuelta, a mí lo que me preocupa es que la gente joven, yo antes a lo mejor con 11 años no veía el telediario, pero es que ahora mis hijos no ven el telediario, pero están informándose constantemente por las redes del mejor producto para el pelo de no sé qué, de lo más nimio a de repente lo que estaba contando, una anécdota también, que es, yo el día que vino aquí a ver si lo digo bien, el nombre del equipo de baloncesto, el del Tel Aviv, el de Maccabi. Vale, el Maccabi que jugaba contra el Valencia Basket. La guerra de Israel y Gaza, y se producen en la ciudad de Valencia 3 cosas. Se atrinchera un toxicómano en el Cabañal. Hay un aviso de bomba a la Universidad de Valencia que es falso, y viene aquí a jugar el equipo de Israel, que se activa un cordón de seguridad especial por las circunstancias que son. Ahí se produce un cóctel que mis hijos me empiezan a enviar vídeos de una furgona que va por la calle, del aviso de la universidad, un audio de un chico hablando de la universidad, están poniendo bombas, tal, un audio falso totalmente. Una amiga también que me llama, oye, ¿pero qué está pasando en la ciudad de Valencia? Estamos en código de seguridad 4, que ya estábamos en ese código de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad desde hacía 2 meses, no exactamente ese día. Es un cóctel que es explosivo, porque esos adolescentes están entrando a esa información, están consumiendo ya información. No hace falta que se sienten delante del telediario con 11 años o como hacía Javier con 11 con el periódico. Yo también leía el periódico también con esa edad porque a mí me encantaba. Pero es verdad que ya es el problema de educar a esa gente, a esos niños, a esa población, de cómo acceder a la información que ya están accediendo. Ya están llegando muchísima información. Y ahí está el trabajo de los periodistas. O no lo sé, su madre es periodista y mis hijos les digo las cosas y creen lo que quieren creer. Sí. Quieren lo que quieren creer. Un segundo, aunque sea, es difícil poner puertas al campo, pero mejorará mucho el día que haya
trazabilidad y que el día que ese audio falso, alguien vaya, toque la puerta y diga, chaval, ven aquí, has dicho ese audio, pues eso significa que vas a ir al juez y que eso tiene una responsabilidad porque has provocado no sé qué, porque has tantos coches de policía, porque ha habido alguien que lo ha pasado mal. Eso, o sea, digo, todos esos fake news tienen que tener una responsabilidad. Y cuando yo escribo una mentira ahí en el periódico, bueno, pues igual me llaman a tal, pues me llaman a declarar, o hay un problema, digo, sí, pero eso no puede seguir siendo. Sí, pero no podemos encogernos de hombros ya a una población que está accediendo a la información. Pero que la mitad es falsa, o la otra mitad, y no saben de dónde viene. Yo siempre digo a mi hija, tengo una hija también de 19 años, que también tiktokea, no sé qué tal, he leído tal, pero ¿quién te lo cuenta? O sea, al menos que sepas, yo también digo eso. Fíjate un poco, digo, oye, también nos equivocamos los medios, cualquiera. Cuestionar. Pero le ponemos un poco más de amor y profesión a lo que hacemos. ¿No? Y hay que ser valiente en la regulación. Yo a veces creo que también nos hemos pasado de permisivos en el sentido de decir, no, es que es cuarta la libertad. No, yo ahora pongo un ejemplo, no tiene nada que ver con el periodismo, pero quiero decir, afortunadamente llega muy tarde, parece que se está empezando a tomar en serio el control del acceso al porno a los menores, que decís, un tema, todos los que estamos aquí coincidimos que terrible, que viene de lejos, y bueno, y parecía que existía un cierto conflicto de decir, bueno, es que no se puede poner límites, es que no seamos timoratos. Claro, y al final, evidentemente, en materia informativa habrá que tomar medidas. Hombre, si ya subimos a la luna hace muchos decenios, ¿cómo no se va a poder poner esas portadas? Habrá que ponérselas de una vez por todas. El problema, como bien decía Elena, es que el tema es muy complejo. Si ya a nivel agrícola, como recordaba Rafa, pues no hay normas europeas, pues imagínate lo complejo que es la globalidad del mundo mundial. Pero ese es un gran debate que al final, para este título y para nuestra profesión y para validar el periodismo y ese sello norte al que yo decía, habrá que tomarse esto bastante más en serio. Por eso decía la presencia de otras redes, que es importante. Yo hablo de la parte de la tele, estar presente también en esos canales de comunicación que consumen fundamentalmente gente más joven, que es los consumidores de información del futuro, no somos nosotros que estamos con el periódico. Pero no solamente que Televisión Española tenga un TikTok, sino que si hay un tiktokero falso con mala praxis, pues puede ser limitado, las dos cosas, claro. No. Pero si los medios no estamos en esos canales, también. No tendremos la capacidad de contrastar. Hay si en esos canales no estás presente, pero no estás emitiendo ninguna pero información. Para estar en esos canales, y yo te hablo, por ejemplo, aquí en Confianza como empresa privada, a nosotros nos superes de nosotros. En la radio somos, y eso lo sabe Rafa bien que ha trabajado con nosotros, no es que somos la tercera parte de la plantilla que había hace 5 años, hacemos el doble porque no solamente hacemos radio, sino que hacemos podcast, hacemos la web, etcétera, etcétera, y además cuando aparece una nueva red social, no, ahora tenemos que hacer Facebook, tenemos que hacer Twitter o X, TikTok, claro. La cosa no da para tanto, es más bien todo lo contrario y acabas o no haciendo o haciendo las cosas mal. Porque es que, hablemos claro, es que para el periodismo hace falta, vuelvo a decirlo por cuarta vez, empresas periodísticas solventes, encima que se pague con decencia a los trabajadores, muy complicado. Y todo eso sacándolo de un mercado publicitario o del consumo de pago, que es la otra historia, pero que se está viendo la dificultad de acceder, no ha aparecido aquí, ¿no? El caso de la radio no es así, que siempre ha sido gratis y vimos de la publicidad, pero la gente de la prensa, todos los muros de pago, la dificultad, seamos sinceros, que está teniendo ese tema. Basta ver los precios, ¿no?, que van ahí encogiéndose. El problema de esto de las nuevas redes, que decía Arantxa, es que nosotros hemos hecho TikToks, hemos intentado hacer TikToks, pero es muy complicado rentabilizar eso porque se ha multiplicado, o sea, se ha dispersado la publicidad. Google es la que absorbe la mayor parte de la publicidad que antes iba a los medios, la ha absorbido Google y entonces es muy complicado estar en esos canales. Pero respecto a la audiencia juvenil, adolescente, yo comparto, antes me ha adelantado a mí Bernardo, porque yo también iba a decir antes que creo que ahora se lee más. O sea, los medios, los jóvenes están más informados ahora que en mi generación. En mi generación yo era una cosa rara que leía el periódico con 10 años, pero es verdad que todos mis amigos, hasta los 20 y pico, no se han interesado por la información, hasta la universidad. ¿Pero tú crees que leen más? Entonces leen, se informan, que he dicho leen, quiero decir se informan. Porque, o se desinforman. O se desinforman, pero yo, por ejemplo, tengo una experiencia que yo tengo un hijo de 16 años y yo le envío, tenemos un periódico deportivo, Plaza Deportiva,
Y yo cuando hay cosas del Valencia, cuando le envío un mensaje. Y él me devuelve, pero le envío en el momento que se lanzamos la noticia, yo digo, cuando se anunció la Superliga, se anuncia la Superliga, pum, le mando en la noticia y al segundo, pum, me devuelve un TikTok de un chaval que en un minuto te dice, ¿qué es la Superliga? Vamos a ver, Florentino no sé qué, estos son los equipos, y tiene detrás los escudos, estos son los equipos, y entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer una liga cerrada, no sé qué, y lo cuenta todo, y yo estaba ahí con la boca abierta diciendo, es mucho mejor que nuestra pieza, pero infinitamente mejor, y ese lo había cogido, seguramente, o del Marca, o del AS, o de vete a saber de dónde. Entonces, yo creo que los propios consumidores de información, porque todos lo hemos hecho, creo yo, también sabemos discernir no lo que es cierto de lo que no, pero de quién te puedes fiar y de quién no. Entonces ellos tienen sus... yo a veces, incluso para fichar a alguien, le he dicho, dime los TikTokers buenos de Valencia, y él me ha dicho, pues tal, los que él sigue. Él los sigue porque lo que cuentan es cierto, porque lo han cogido de periódicos serios o de... Y porque luego han visto que era cierto, Y porque ven que es cierto. Cuando ven que alguien... Porque a veces me mandan una cosa que es una marcianada y tal, y yo digo, eso es mentira, Cuando ellos ven un TikTok y ven que lo que les ha contado, yo les comento, no, eso no es verdad, o comprueban que no es verdad, ya no se van a fiar de eso, porque eso lo hacemos todas las personas. No todos tienen un padre director de Valencia No, Plaza. bueno, bien, pero que yo creo que en general, en la vida, ya no en los medios de comunicación, en la vida, tú te fías de las personas. En general te fías de todas, pero luego te vas borrando, porque el que no te puedes fiar, enseguida le ves que no te puedes fiar. Y te puede colar a la primera, pero a la segunda ya no te la cuela. El nivel de bulos ha el nivel una de bulos, sofisticación hasta pero, político con las elecciones y Claro, y los sí, rusos, y tenemos el problema de la inteligencia artificial que crea ya noticias falsas. Eso es así. Pero que yo creo que digamos que la responsabilidad de los receptores de la información también es importante, y no son, las clases a lo mejor muy desfavorecidas y que no tengan una formación importante, pues se van a tragar todo, pero yo creo que también tenemos que confiar un poco en que el receptor va a discernir o va a ver quién es fiable y quién no. Rafa. Sí. La verdad es que un poco el debate que hay aquí está produciendo también en otros ámbitos. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía, que el periodismo tiene que dar un paso al frente, decir, con la bandera de la verdad, y decir, esto es medio de comunicación o esto no lo es. Decir, ese sello de calidad, llamémoslo como sea, yo creo que es un paso importante ahora y que debería haberse incluso dado antes. Luego están las rutinas productivas, cómo van a cambiar y cómo van a tener efecto en el producto. El otro día estaba una empresa que no tiene nada que ver con esto, en Valladolid, que se dedica al mundo distribuye un producto alimenticio, y me decía, no, a mí el blockchain no, porque claro, yo es que compro una parte del año a Marruecos y otra parte del año a Francia, y a mí que sepan de dónde viene el producto tal. Sin embargo, al agricultor que produce el vino, que produce la patata, tal, le va a venir de maravilla, porque tú vas a saber dónde se produce, si se pagan los seguros sociales y si se cumple la legalidad. Es un debate de hoy, ¿no? Entonces, va a cambiar, y sobre todo van a cambiar los status quo. Es decir, cualquier revolución han cambiado los status quo, gente que sube, gente que baja, gente que lidera. Aquí ya viene el debate de la empresa, cómo la empresa hace más o menos rentable los productos y cómo sobrevive o no. ¿Los grandes están digitalizando? Mucho. ¿Los pequeños, las pymes? No. Las pymes tenemos un gran problema en este país. Asignatura pendiente. Tenemos un enorme problema, pero un enorme problema, y es que si no van a desaparecer porque se van a comer su mercado. Y luego hay otra parte, es decir, el tema de la veracidad, o sea, el tema de la libertad o no. Yo creo que aquí lo que hay que proteger es la libertad del ciudadano. Hay que proteger la libertad, que no nos controle la inteligencia artificial. Ese es el gran tema. No ya controlar, sino que no nos controle, y poner ahí barreras. Es decir, nosotros somos unos individuos libres que hemos puesto a unos gobiernos y tal para que nos gestionen, pero la libertad del ciudadano, y de eso es lo que tenemos que mantener. La ley de inteligencia artificial que ha promovido la Unión Europea, que se aprobó a final de año en la presidencia española de la Unión Europea, bueno, pues lo que viene a decir, y es un gran avance, es, oye, lo que sea legal en el mundo físico, que sea legal en el mundo real, y viceversa, lo que sea ilegal, que sea ilegal. Ahí hemos creado una primera base, pero claro, China, pues como comentábamos antes... Es que solo la Unión Europea. No, claro, es que China lleva su historia, y Estados Unidos, que era súper liberal, ahora se está frenando. Claro, tú en China, la dictadura lo que te va a permitir es controlar al ciudadano. Aquí lo que tenemos que defender es la libertad y la defensa de la libertad del ciudadano. Y esa es la gran historia que tienen que defender los medios de comunicación. Entonces,
vamos a debates hasta antropológicos y hasta históricos que van a enraizar con lo más básico de la ciudadanía, ¿no? Entonces, estamos ante un momento apasionante, pero con muchísimos cambios, como decía Elena, que no sabemos ni predecir. Hace unos años estábamos hablando de algunas cosas que van a revolucionar este mundo y luego no han pasado, ¿no? Entonces, el grafeno iba a ser la gran revolución, pues estamos esperando, pero le pasó también pues a algunos materiales en la última revolución. El aluminio era la gran revolución, pero tardó muchísimos años en ser rentable y en aplicarse, en la época del hierro. Es decir, estamos viviendo una época apasionante y con miedo, claro, en algunos casos. Sí, cierto recelo, sí. Yo creo que habría que aprender del pasado. O sea, yo aprendería de qué ha ocurrido con las redes sociales, que es un claro ejemplo de cómo se usa la tecnología para mal, ¿no? Si pensamos en todos los temas, el fake news, haters, etcétera, y que no ocurra igual con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial aprende del contenido que le damos. Entonces, si ese contenido puede ser bueno, puede ser malo, entonces habría que aprender del qué es lo que puede ocurrir. Puede ocurrir desinformación, que puede venir por muchos lados, errores, pues, lo que decía, el tema de los sesgos, y luego también con qué información le estamos dando. Entonces, yo creo que eso es importante, hacer esa reflexión, ¿no? De cuando empezó las redes sociales, ¿dónde han llegado? ¿Dónde podría llegar? Porque esto es algo parecido. El contenido también lo estamos generando los usuarios. Estamos entrenando esos algoritmos con nuestra información. Entonces, ¿quién la pone? Eso ahí, perdona, que sería una responsabilidad también de los creadores de esa inteligencia artificial. Pero claro, si Google crea su Gemini y dice que el Gemini coja lo que le dé la gana de todo lo que está en Google, porque a lo mejor también podría decir, pues mira, tú tienes todos estos periódicos, estas enciclopedias, estos libros, pero no cojas, o sea, eso existe, limitarle. Están haciendo ahora, que eso es nuevo, claro, que antes no había, o sea, están haciendo limitar la que no pueda coger de cualquier cosa. Están haciendo todo lo que es la inteligencia artificial responsable, pero bueno, claro, depende un poco de su criterio, ¿no? O sea, volvemos al debate de quién pone ese criterio, porque lo va a poner Google y quién no. Pero bueno, ya sabes, en su día Microsoft... Sí, pero está bien para que no se repitan los errores que hemos visto hace muy poquitos años. Muy bien. Antes de dar paso a las preguntas del público, que seguro que tenéis alguna pregunta, yo tengo que meter mi cuña porque tengo aquí a Javier Quesada y no me resisto a tener tantos periodistas y hacerles la pregunta del millón, que siempre, los 21 años que llevo en la Fundación, ya sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero mi pregunta es, somos la Fundación de los Premios Rey Jaume, tenemos un jurado de más de 20 premios Nobel que siempre vienen todos los años a deliberar, desde hace ya más de 35 años vienen a deliberar y eligen unos premiados. ¿Por qué un asunto así no es noticiable, que 20 premios Nobel ocupen una ciudad y no salgamos en el telediario de las 3 o de las 9 o seamos portada de un periódico como El Mundo? Los locales sí que nos tratáis mejor, la verdad. Pero ¿por qué creéis que pasa eso? ¿Es un problema de comunicación? Empiezo yo. Cuidado que me juego el cuello. Empieza tú. No, bueno, es un puramente también de interés de la audiencia. Digo que tú, si lo ponemos en el papel, no nos vamos a enterar demasiado bien de dónde llega el alcance, pero lo vamos a poner en la web y vamos a ver que es interesante, se lee, pero no lo peta, ¿no? Digo que es un contenido que hoy en día la gente, se reúne en un comité de sabios, deciden tal. Bueno, pues igual si lo segmentamos por quien contamos la historia personal del que ha obtenido el premio, pues igual conseguimos algo. Si es un determinante lo que ha inventado, o por qué le premiáis, o porque las matemáticas aplicadas tal, o porque la ciencia tal, conseguimos algo. Si no hacemos una historia muy personalizada, muy tal... No es noticia que 20 premios Nobel estén juntos. Es noticia, pero pequeña para nosotros. Para un medio, lo que sería un medio generalista, de difusión nacional... Bueno, si soy medio local, es un notición, digo yo lo vería de otra manera. Pero tú fíjate, ahora, si tú me traes a alguien que no conoce a nadie, que es chino, japonés, una señora que no sé qué, que ha inventado o que va a ser, y que seguramente estés anticipando que va a ser la futura Nobel o va a ser lo que sea, y que era una señora humilde, no sé, una historia que puedas, que se entienda, eso nos encanta. Da igual que lo hagáis vosotros, que lo haga la Fundación BBVA o que lo haga quien sea, o que lo haga la Fundación La Caixa. Cuando están ese tipo de personajes, siempre funcionan, siempre se leen. Dar el detalle humano. Rafa, ¿querías decir algo? Bueno, yo como he estado alguna vez con los de la Fundación y no estoy en los medios de comunicación ahora, voy a permitir hacer un poco la reivindicación.
A ver, los Jaume I están muy bien dotados económicamente y yo creo que habría que bajar un poquito la dotación económica para darse a los medios de comunicación e invertir. Esa es la gran clave de Después te invito a gorro. No, es así, es decir, hay noticias que son más noticias y hay noticias que hay que echarle un poquito más de azúcar. Y en ese caso tendría un efecto palanca, un efecto multiplicador, que en economía Javier lo sabe lo que significa, un efecto multiplicador para el premiado y para la propia fundación, porque tendrían mucho más prestigio y mucha más repercusión. Entonces, eso es algo que le he dicho a la fundación hace mucho tiempo, están muy bien dotados, los que mejor dotados están de España, bueno, pues bájale un 10, un 20%, destínalo a promocionarlo en los medios de comunicación. Yo creo que esa es la salida que tenía que haber adoptado hace tiempo y que debe adoptar. ¿Qué te parece, Javier? Yo voy a ser un poco provocador complementario al tema, aunque no sería más la idea de Rafa, aunque sé que lo hacéis. Comisión me llevo también. Mi frase provocadora es, y me duele mucho decir esto como valenciano, a lo mejor si esto se hiciera en Madrid tendría otra visión. No sé si me perdonará Mariche que desvele un comentario que hacemos por otro tema que no tiene nada que ver, y pasa eso, es decir, a veces las cosas que pasan en Valencia pasan muy desapercibidas, pero no por los promotores solamente de la iniciativa, sino es una autocrítica a los grandes medios nacionales, que somos incapaces de saber colar en nuestras respectivas redacciones cosas que, más allá de la anécdota y de la inundación y de la violación y del incendio, que pasen en esta tierra. O sea, tenemos un problema como sociedad, pero no lo tiene solo la Fundación, lo tienen algunas otras personas, e incluso yendo a Madrid, que habéis hecho ese esfuerzo. Es que no es eso, es decir, es que vas a Madrid y tal. Tenemos un problema, esta comunidad en general, de invisibilidad, pero también lo tienen nuestros políticos, etcétera, etcétera. Tenemos, y los medios, yo hago bastante autocrítica. Bueno. Yo aquí hago autocrítica también, y la hago contigo, en privado, y lo hago aquí en público, porque sí que sabéis que en el informativo nosotros somos un medio nacional, pero aquí hay una delegación que tiene 2 informativos. Hago también, mi cuña también, un informativo a las 2 y otro a las 15:50, que tienen muchísima audiencia, de 25 minutos, y ahí hacemos casi un monográfico de los Jaume I. Monográfico. Sí, sí. Pero es verdad que es una frustración que yo tengo y una pelea que tengo. Mira, ayer hablé con la jefa de informativos de la tele precisamente por esto. Porque nosotros queremos que salga no solamente los premios Jaume I, queremos que salga más el IBAM, queremos que salga más el Palo de les Arts. Te hablo de la parte de ciencia y cultura, que a mí me parece que son dos patas muy interesantes para que una sociedad evolucione. Por eso yo he empezado que digo, a lo mejor estoy un poco superficial y además tampoco quiero tirar piedras contra mi propia empresa, hablando del tiempo, pero es una cosa que a mí me da muchísima rabia, que siempre seamos noticia por el tiempo. Pero es verdad que yo en Madrid esta queja la he elevado y la he expresado, y muchas veces te digo, también es verdad que a veces el interés, como estaba diciendo Javier, el interés de los medios, de lo que interesa o no, también está, no coincide en el tiempo, pero sí también están los premios ahora Princesa de Asturias, que muchas veces también, como los medios somos así, premian a personajes muy mediáticos, a un Leonard Cohen, a un Bob Dylan, pues tiene un impacto, y además tiene una repercusión económica también a la hora de que se desplacen medios a Asturias, a que se haga la retransmisión. Muchas veces opaca también a los Jaume I, y yo, mira, que lo que estaba diciendo Rafa, la dotación económica, 20 premios Nobel aquí. Es verdad que las cifras marean, pero luego que vamos al pequeño detalle, que a veces pues es lo que estamos diciendo, que a lo mejor el premio Nobel que venga tenga una curiosidad, porque los medios también buscamos hacer de la anécdota la generalidad. Pero sí que es cierto que coincido también con Bernardo, que aquí muchas veces en los territorios, para hacerte oír en Madrid, es verdad que la centralidad, como ocurre también muchas veces aquí en la Comunidad Valenciana, yo tengo la cabecera de los informativos en Valencia, y muchas veces Alicante y Castellón también se quejan. Claro. ¿Pero por qué se quejan? Porque no saben lo suficiente. Pero ¿qué pasa también? Que yo no tengo tantos medios como tengo la cabecera. Claro. Y en Madrid el redactor está al lado del editor, y aquí no estamos al lado del editor. Claro. Tengo también las pequeñas noticias, pues se trasladan también a los Jaume I. Pero yo este año me comprometo a volver a hacer la batalla. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Yo, además de compartir todo lo que han dicho mis compañeros, que yo también he trabajado la mayoría de mi carrera para medios de Madrid, y sé lo que cuesta vender y colar cosas allí. Yo también añadiría que
también yo creo que la propia configuración de los premios, y eso creo que te lo había comentado alguna vez, me parece que no facilita el hecho de que sea relevante informativamente. Que vengan 20 premios Nobel fue noticia la primera vez, la segunda vez, pero todos los años pues es menos noticioso porque además muchas veces son iguales son los mismos o vienen las mismas personas. Nosotros hemos entrevistado a muchos científicos y nos parecen interesantes las entrevistas. Eso es una parte. Y luego yo creo que también es importante el hecho de que como se dan todos los premios se anuncian todos los premios el mismo día, es que además a veces coincide, porque eso no se puede prever, con que ese día pasa algo muy gordo y pues Sánchez convoca elecciones o pasa cualquier cosa gorda y entonces es decir, ahí no puedes adivinarlo. Pero al anunciarse todos el mismo día, sale todo en un día, todos, venga, y ya los 6 y a los 2 días se ha olvidado. Mientras que, por ejemplo, los premios Nobel que se dan en otoño, entre septiembre y octubre, cada semana uno, van siendo cada semana noticia, da tiempo a que esa persona de un premio sea relevante y se le da la relevancia que tiene, porque es que los titulares del día que se dan los premios son fulanito, menganito, zutanito, premios, van todos juntos en una retaíla, todos metidos en una... A veces no salen ni los 6 juntos. Y a veces, que es el problema. A nivel nacional me refiero. Sí, y a nivel nacional es otra parte que efectivamente es el hecho de venderlo, de venderlo o de conseguir colarlo en los medios. Pero pasa también, que yo lo veo a veces, que cuando se entregan los premios y viene el rey, o a veces ha venido el rey, ha venido generalmente, ¿no? Sí, es el rey el que viene, pero la reina, no viene un ministro. A veces, este año. Bueno, no, pues este año no vino un ministro. ¿Por qué no vino un ministro? Eso habría que preguntarse. Claro, habría que preguntarse al gobierno, evidentemente, pero que... Y hay otros años, yo creo que tampoco ha venido ministro. El año que viene vendrá. No siempre ha venido ministro. Siempre ha venido ministro, ¿verdad, Javier? Ha venido a veces secretario. El ministro del día, que es el que acompaña al rey. Ya. El ministro de jornada, muy bien. No, es verdad, ministro de jornada. Bueno, pues tomamos nota. Lo que pasa es que si no repartimos, no se anuncian los premios el mismo día, no podemos juntar 20 premios Nobel. Claro, ya lo entiendo, sí. Claro. Pero vamos, que lo pongo como también una tomamos nota, ¿no? ¿no, Javier? Tomamos nota. Intentamos una vez separar, ¿te acuerdas? Sí, y no ellos mismos decían que no querían, ¿verdad? Porque querían verse el de física con el de química, porque es el único momento en su vida profesional que pueden juntarse, porque no hay ningún otro acontecimiento en el año, en la vida de ellos donde se puedan juntar. Bueno, ¿querías preguntar algo, Elena? Yo me preguntaba si en vez de 20 premios Nobel fueran 20 actores que tuvieran un Oscar, 20 igual Fernando Alonso, cambiaba la cosa. Sí. Bueno, si os parece, si tenéis alguna pregunta, el público quiere preguntar algo, por aquí. Sí, ahora viene el micrófono, un segundo, que viene el micrófono. Decís nombre y si estáis en el... Sí. Está enchufado, ¿verdad? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Fenómeno. Me llamo Rodolfo Castro, lo cual es verdad. Pero supongamos que no soy periodista, supongamos que tengo 40 años, que tengo una familia, tengo 2 hijos, que trabajo, que tengo capacidad de gasto, que no soy un friki de los medios, pero sigo los medios, y que soy una perlita desde el punto de vista publicitario, por la capacidad de gasto que decía. Supongamos que yo por la mañana suelo leer El Mundo, buena posición, de Juan, y que a mediodía pues me voy con Arantxa y veo el telediario, y que a las 8 me voy con Bernardo y sigo el informativo de las 8. No es menester que haga los 3, con que haga 2. No sé si soy raro, pero me considero una persona que ya tengo bastante, o que estoy razonablemente informada. Y mañana, Dios dirá. Mi pregunta es que sí me he enterado de cómo está el mundo y tengo una explicación razonable de cómo va el mundo. La pregunta que os hago es, ¿a mí qué me pasa? Puede ocurrir 2 cosas. Yo voy a dar 2 respuestas, pero me gustaría conocer la vuestra. Una respuesta es que
Yo lo que estoy utilizando es una ventaja competitiva de los medios tradicionales que se terminará implantando a los medios digitales, ¿no? Para al menos los 20 millones de personas que trabajamos y que disponemos de poco tiempo. O dos, que esta percepción es una cosa de la edad y que si tuviera 30 años no me atrevería a hacer la pregunta por ridícula. ¿Qué os parecería? ¿Quién contesta? Respondo, bueno, digo, yo te diría primero enhorabuena, ¿no? Si eres capaz de por la mañana mirarte un periódico, ver un informativo y escuchar la SER, vas bastante sobrado de información. El problema que vas a tener, para mí, quizá vas a tener un poco de negatividad, que es algo que tenemos un poco, creo que es un problema que tenemos los medios de comunicación, que enfocamos todo bastante mal, salvo que haya solo en Benidorm, que es de las cosas buenas que pasan en España 340 días al año. Digo que estamos, vemos la vida de una manera con esto de que las noticias, si no son malas, no son noticias. Estamos enfocando un mundo que parece que vamos hacia la catástrofe del Averno, ¿no? Entonces hay que abrirse un poco más a veces, ver un poco más las cosas. Y también es verdad que sí que, bueno, es verdad que estás leyendo El Mundo y escuchando la SER, bueno, eso te ayuda a contrapesar las cosas. Necesitamos contrapesar lo que leemos. No nos vale solo leer un medio o ver una sola tele, porque es verdad que pues todos cojeamos de alguna pierna, todos tenemos nuestra forma de ver las cosas. Entonces, lo bueno es ser un poco 360, que es lo que se lleva ahora. O sea, fiarte de medios que tengan un poco el sello que hace las cosas razonablemente bien o con un interés periodístico y estar más abierto al fenómeno de la información, digo, y ser un poco crítico. Si consigues hacer eso, eres un genio. No me he explicado bien igual. Yo lo que digo es que no... Lo que quiero decir es que no tengo tiempo. Somos como 20 millones de personas que trabajamos. No puedo estar expuesto todos los días. No es mi caso. Lo que quiero decir, yo soy un friki de los medios, sigo 40 medios, no hay problema. Pero mi problema es que es el tiempo que le dedico, que es escaso, Tardo un y segundo. que yo necesito una explicación del mundo razonable, porque no puedo estar permanentemente siguiendo los medios. Vale, yo creo que el tiempo lo tienes. Ese es el concepto. No, yo creo que el tiempo lo tenemos todos, pero lo invertimos en otras cosas. Seguramente en ocio y en... Digo, que nos vamos a Netflix porque necesitamos desconexión. O nos vamos a... Digo, dudo mucho que de las 24 horas del día tú no tengas tiempo, vamos a poner 30 minutos, 40 minutos, da igual. Incluso troceados. Podemos ver los primeros 10 minutos del telediario, escuchar a Àngels Barceló por la mañana, o leer El Mundo, o leer el tal. 40 minutos, ¿eso qué es? En 24 horas, eso es nada. Y no requieres mucho más, digo, tampoco necesitamos... Ahora, ese tiempo lo invertimos en otras cosas, o lo invertimos en... ¿Cuánta gente dice, no leo un periódico porque no quiero ver la realidad? No veo un informativo porque no quiero ver más Gaza, no veo ni quiero ver más Ucrania. No pongo la radio porque es que me ponen siempre pues tertulianos que te hablan de no sé qué. La gente a veces no quiere eso, no por falta de tiempo. O a lo mejor después ya... Tiempo. Es que digo, que seguro que... Analiza, no digo tu tiempo, que tú eres un privilegiado, pero vale, el que trabaja, tiene hijos, hagamos una vida estándar. ¿No tiene 30 minutos? Sí, porque los invierte en ver una peli de ciencia ficción o invierte en otra cosa, que es válido, y está súper. En redes sociales. En redes sociales, porque está tuiteando, está facebookeando, está tiktokeando. A mí me vale, pero... ¿Cuánto tiempo has dicho que se consume en una pantalla? 6 horas, 6 horas adultos. Bueno, suponemos que estamos trabajando un buen rato, ¿no? Se supone. Si no vamos mal. No, hombre, sí, pero en ese Rodolfo caso ha hecho una reflexión sí que puede que esté muy inteligente y muy provocativa y muy matizada, obviamente, y teatralizada, casi si me permite, pero hombre, tiempo, ojalá tuviéramos más tiempo, pero puede haber 6 horas en una pantalla. El problema es que hay gente, ojalá más gente la dedicara al consumo informativo puro y duro, pero hay otros contenidos, lamentablemente. Sí. La siguiente pregunta, por favor. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo la verdad es que... Perdón, ¿cómo te llamas? Ernest, sí, soy investigador en Derechos Humanos. Decía Juan Luis Vives, ¿no? Algo así como que... Y agradeceros, ¿no? Sobre todo la exposición que se ha hecho, ¿no? Porque decía Juan Luis Vives eso, que al salir en ayuda de alguien era mejor que esperar a que alguien le ayudara. Así que algo parece que nos habéis aclarado y ahora viene la cuestión. Y viniendo de unas jornadas también de la Universidad de Cine y Derecho que están haciendo, ¿no? Ya que en mis manos
Signos rotos, de Beatriz Gallardo, ¿no? Y escuchándoos a todos, ¿no? He percibido que hay cierta desafección informacional, ¿no? Yo he venido ahí y he escuchado también, hay desafección vecinal, cultural, desafección profesional, y aquí he escuchado cierta desafección informacional, ¿no? Por decirlo así. Y enlazando con todo lo que veníais hablando de las cuestiones de la digitalización y con el texto, ¿no? De la posverdad al fake, la verdad está ahí fuera, dice así, corto, la generación que veía un número limitado de canales de televisión en los 90 reconocerá sin duda la frase lapidaria que había cada capítulo de la serie Expediente X. El incansable agente Mulder aspiraba a encontrar la verdad fuera de los ámbitos de los discursos oficiales y dedicaba sus esfuerzos a buscar evidencias capaces de desmentir la posición de unas élites decididas a la ocultación. Esta posición siempre supone asumir que esa verdad existe, que a veces se oculta y que es posible intentar desvelarla. Esto lo enlazo con unas jornadas que también fui, un coloquio en el Colegio Mayor de Represet, donde había compañeros como vosotros, y le pregunté, si termino ya, a propósito del corporativismo y obviamente de todo lo que supone el ámbito de la gestión empresarial. Yo que vengo del tránsito de la empresa privada y hablando hoy aquí que habéis hablado de la inteligencia artificial, voy a hacer unos conceptos entre la inteligencia polarizacional, la polarización, o la inteligencia banal, que creo que es la misma, la de Hannah Arendt, y la inteligencia artificial creo que está la evolucional o la transicional. ¿En qué lugar queda la transformación cultural, la responsabilidad social y el compromiso de una sociedad mejor informada, si el corporativismo existe y si la transformación educacional o la obligación de la responsabilidad social que tienen los medios se cumple en tanto en cuanto se produce esa falta de responsabilidad en lo que corresponde que llegue al consumidor de periódicos, de información. Si hay cierta desafección informacional por ocultaciones de informaciones que a veces ni sabemos a qué responden o no lo sé. Lo dejo en el debate porque esto a lo mejor quizás produce más lealtad a la hora de leer un periódico, de escuchar una radio, de ver una televisión o de consumir, de estar bien informado, eso es. De que las redes no se impongan ante esta desafección informacional. Gracias. Gracias por el tiempo que me ha permitido. A ver, yo no sé si te voy a contestar a algo porque la pregunta es muy amplia, pero yo te voy a contestar a lo del tema de la desafección. Si he transmitido que siento alguna desafección por mi profesión, me voy a reformularme, ¿vale? Porque quiero decir que yo creo que igual mis compañeros, pero cada uno habla, yo sigo sintiendo mucha pasión por la profesión. Yo ahora estoy dirigiendo Radio Televisión Española, pero yo soy redactora de base y a mí mi profesión me encanta y creo que hay días buenos, malos, regulares, creo que a veces hacemos mejores informativos, creo que a veces hacemos peores. El tiempo es limitado y evidentemente no podemos contar pues lo que decía también la otra persona, no me acuerdo cómo te llamaba, perdona, Rodolfo, que lo que hablabas a la hora de informarte, claro, el tiempo es limitado y nosotros como medios de comunicación tampoco podemos contar la realidad de todos los ámbitos. Pero sí te voy a decir una cosa, por ejemplo, de ayer mismo, en Televisión Española, de nuestra función social. Y elegimos hacer un tema que era una campaña que ha impulsado la Consejería de Bienestar Social de captación de familias de acogida. No es algo que esté en la actualidad, pero yo particularmente decidí que ese tema se hiciera porque me parece que es interesante que haya familias de acogida, porque hay chavales que están en un tránsito de su vida, que no tienen un hogar donde vivir, y esas familias de la acogida hacen un papel impresionante. Y efectivamente entrevistamos a un menor tutelado, que ha sido tutelado, que era mayor de edad, que gracias a estar tutelado por una familia pues le salvaron la vida, el futuro y las ganas de seguir viviendo y de tener una profesión, a una familia de acogida y también a un psicólogo. Y al final esto tiene un impacto en la sociedad indudablemente, porque yo en su momento cuando vi el tema de las familias de acogida es un valor tan grande que una persona quiera formar parte de esa acción, que darlo a conocer creo que es bueno para la sociedad porque sacamos a un personaje anónimo que hace una acción que colectivamente es beneficiosa y seguramente alguien de alguna persona que esté viendo esa información se anima y decide formar parte de ese círculo de las familias de acogida. Entonces yo también quiero lanzar un mensaje positivo, es decir,
Yo tengo mucha pasión por el trabajo que hago, lo intento hacer cada día lo mejor que puedo, pero es complicado porque, como te digo, el tiempo es limitado y la elaboración de información es limitada también, pero en nuestro día a día siempre intentamos también de lanzar campañas, hacer informaciones que también tengan un uso positivo y tengan también una acción positiva en la sociedad. Rafa. Sí, yo un poco contestando a los dos. Rodolfo, no va a tardar mucho tiempo en que Google u otros, o tú mismo, puedas tener un sistema que te resuma aquello que a ti te gusta y te interesa. Netflix te lo hace, te hace las recomendaciones, es decir, el tiempo también te va a ayudar. Probablemente si te lo hace Google será un poco más sesgado, pero que haya un algoritmo que evidentemente con tu histórico que has hecho te ayude a digerirlo en menos tiempo. Y ahí vamos enlazando un poco con lo otro, es decir, ¿cuál es la parte del periodismo que ahora sí que tiene un gran futuro? El periodismo de nicho. El periodismo de nicho. Costaba muchísimo en un medio de comunicación como El Mundo tirar, claro, el generalista o tal, pero tú ahora hay muchos medios que están teniendo muy buena proyección, que siendo la suma de nichos. El periodismo de nicho, tú puedes tener un nicho a nivel internacional de las 100.000, 200 o 300.000 personas o 5 millones que le interesa mucho eso, le interesa mucho lo tuyo. Entonces, el periodismo de nicho yo creo que tiene mucho futuro, en el que no te vas a interesar por la audiencia, sino por la calidad. La audiencia ya te la van a dar otros, ¿no?, en los vehículos en los que estén. Entonces, vamos a unos nuevos consumos y a unos nuevos formatos. Javier. Sí, yo quería comentar que no conozco a ningún periodista que se calle una información que conozca o que no investigue una información que considere relevante. Sí que hay algunos medios que se pueden callar una información por intereses empresariales o intereses políticos, pero los periodistas de verdad buscamos la verdad, y cuando tenemos una noticia, una exclusiva, la buscamos a muerte. En ese sentido, yo creo que el periodismo como profesión sigue estando muy con mucha salud, y ya no solo en España, ya internacionalmente estamos viendo que un montón de periodistas van a las guerras, van a conflictos, los están matando en México, los están matando en Filipinas, que visto desde España piensas, ostras, pues no sé si sería mejor que estando allí se dedicaran a otra cosa. Es decir, yo creo que el instinto periodístico y la droga esta que hablaba antes Juan, eso lo tenemos y eso no se ha perdido. Entonces, creo que además, aprovechando lo que dice Rafa, que con el periodismo de nicho, ahora mismo, aunque sigue existiendo la agenda informativa, es decir, la mayoría de los periódicos tú abres y están hablando de la amnistía, del Consejo del Poder Judicial, de la mascleta de Madrid, dices, uy, todos hablan de lo mismo. Se habla de muchas más cosas, y afortunadamente gracias a los buscadores, a Google y a Bing, a otros buscadores, el que esté interesado por otro tema solo tiene que ponerlo en el buscador y le saldrán noticias del tema del que a lo mejor dice de esto nadie habla, y resulta que sí que hay periódicos que están hablando de eso, periódicos generalistas que en sus secciones están hablando de eso, no lo llevan a portada, o periódicos de nicho que lo están tratando. Entonces yo creo que en general el periodismo en España, cuando se habla, es que los periódicos, tenemos una variedad tanto ideológica como temática de contenidos que yo creo que es muy rica. Es decir, el que quiera buscar información sobre cualquier cosa en España la va a encontrar. Yo creo que en ese sentido hay una diversidad muy grande y se tratan muchísimos temas. Y de hecho, cuando no se trata un tema, lo que hacen los interesados en ese tema es llamarnos a los periódicos para decirnos, oye, hablad de esto, que nos preocupa esto, y los periodistas, si lo vemos interesante, generalmente sí que lo tratamos, ¿no? Y también para decirle a Rodolfo que a las 6 de la tarde haga un hueco para Valencia Plaza también. Muy bien. Yo decía, todo eso, claro, era una desinfección informacional en los dos sentidos, bidireccional, también por el que recibe la información, no solamente hablaba de lo profesional, hablaba de los dos sentidos. Y por aclarar, cuando igualmente decía, ¿no?, respecto de que, al final, si ello contribuye, si con esa afección, dicho a la inversa, informacional, desde el punto de vista de la cualificación, sí que puede contribuir a una mejor transformación cultural de la sociedad con responsabilidad social y función social, ¿no?, de los medios. Y ahí es donde sí que enlazar con el periodismo, ¿no?, que creo que eso quizás sea a la hora de que se consuma mejor información, ¿no?, y no tanta basura, ¿no? Hay un exceso de medios, pero también un exceso de
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas? Vale, pues venga, sigamos. Por favor, si puede ser conciso. Puede ser muy breve. Voy a preguntar. Soy Luis Martínez Ochoa, estoy en el Foro de Empresa, Humanismo y Tecnología. El día 28 presentamos un libro, Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos, y es un psicólogo, un médico que ha publicado este libro. ¿Y cuál es la pregunta? Y la pregunta es si es posible utilizar la inteligencia artificial de un modo positivo, es decir, dado que no es inteligencia ni que tampoco es artificial, sino que es machine learning, es una tecnología que se le enseña lo que se le enseña, si podríamos utilizarla para hacer de poli bueno, quiero decir, vale. ¿es posible esto o no? Especialmente para Elena, por favor. Muchas gracias. Con poli bueno quieres decir que controle qué hacen, por ejemplo, o sea, sí se puede, la colación que dices el móvil, podías perfectamente ir viendo qué está viendo un niño y adaptarle el contenido, por ejemplo, apagarle el móvil si lleva demasiadas horas. Puedes poner los controles, si quieres, a través de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, el machine learning que dices, que va aprendiendo de su uso y lo puede ir adaptando. Sí, si te refieres a eso, sí se podría, perfectamente. Bueno, de hecho hay muchas cosas que ya se están haciendo en ese aspecto. Otra cosa es que los padres no lo programen, porque tienen que activarlo, el modo para los niños. Filtradas o cosas así, nichos, sí. ¿Cómo se puede? Esto es posible. Sí, hay esfuerzos, hay bastantes esfuerzos en inteligencia artificial para el tema de las noticias, para analizarlas y ver cuáles son fake news y cuáles no. También había en su día, esto no es nuevo de ahora, en su día se hacía para las recomendaciones de internet cuando comprabas. ¿Te acuerdas que luego decías los likes y tal, y había también mucha falsedad, y también había unos esfuerzos de inteligencia artificial para ver si realmente las recomendaciones eran ciertas, se les hacía una persona, se les hacía un bot y todo eso. Hay una lucha, o sea, igual que hay los que la usan para mal, hay los que la están usando esa misma técnica para intentar contrarrestar lo que se está utilizando para mal. Sí, sí que hay. Muy bien. Siguiente pregunta, ahí detrás. ¿Nos das tu nombre, por favor? Sí, Carlos González Triviño. Voy a hablar como secretario de la Asociación Industrial Valencia Silicon Cluster de industrias del sector de microchips y semiconductores, ¿no? Quisiera relacionar el hilo que han abierto Rafa Navarro y Bernardo sobre la rentabilidad de las iniciativas en materia tecnológica y científica. Creo que quienes impulsamos estas iniciativas debemos ser sensibles a que efectivamente pues, la mayor parte de los medios de comunicación son empresas, se deben a una cuenta de resultados y debemos ser sensibles a que la comunicación social... ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, bueno, voy a preguntar... Es que sí. Tenemos que irnos. Bueno, pues nada... Pregunta. No, quería preguntar cuál es la manera de sensibilizar a quienes promovemos iniciativas científicas respecto de la necesidad de que los medios de comunicación social obtengan también una rentabilidad económica y valorar ejemplos como el de Málaga, por ejemplo, porque ya me ha pasado que siendo 3 veces más pequeño el ecosistema industrial de Málaga, en 2 medios autonómicos me he encontrado 2 fines de semana, 2 especiales a todo color, publicitando ese ecosistema en medios autonómicos que son ecosistemas mucho más pequeños que el nuestro, ¿no? Y eso va al factor territorial y me gustaría, y esta es la pregunta, obtener de los ponentes una valoración cualificada sobre el ejemplo de Málaga a la hora de invertir tan agresivamente en la comunicación social de las iniciativas tecnológicas y científicas que promueve. Vale, gracias. Yo, si me permites, claro, efectivamente un poco, Rafa antes ha hablado de este tema, porque es muy, ya no sé dónde tengo, muy importante el tema, los medios de comunicación, insistimos, vivimos obviamente como cualquier empresa de tener ingresos. Lo primero es que efectivamente las administraciones deberían, muchas veces se mezcla, de esto deberíamos necesitar una hora más, lo que es publicidad institucional con apoyos al sector. Yo creo que somos un sector, aunque no seamos aquí empresarios, que deberíamos de tener más apoyo. Es decir, a mí me sorprende, yo me acuerdo de una conversación, no desvelo, con varios directores de medios, con el anterior presidente, con el presidente Puig, que en plena pandemia se sorprendía de decir, hombre, aquí me han venido a pedir subvenciones, digamos, todos los sectores, el cerámico, el juguete y tal, y los medios de comunicación no.
otra autocrítica que hago. Somos un sector que tampoco defendemos muchas veces nuestros valores como empresa, que damos trabajo a miles y miles de familias. O sea, primero autocrítica, luego las administraciones deberían apoyar y luego el sector privado, efectivamente, porque, quiero decirte, aquí, si no a nivel individual, pues yo entiendo que una empresa individualmente dice, yo no voy a salvar el mundo, pero colectivamente, organizaciones empresariales tendrían que mentalidad que claro que tienen que invertir también en medios de comunicación, porque luego a su vez el tener esa trascendencia les resulta un beneficio directo para ellos. La clave es que todos estemos mentalizados en él, y ese discurso que Carlos me consta y lo conozco desde hace muchísimos años lo tiene, pues que seas capaz de transmitirlo a todos tus asociados y tal. Es decir, no, es que yo no necesito invertir en el mundo en Valencia Plaza. No, pues sí, y si no, pues la asociación y el colectivo, y que estamos todos metidos en un objetivo común de una sociedad. Solo un apunte. El de la comunicación es el único sector que iba a tener un PERTE de Next Generation y no lo ha tenido. Se han quedado el dinero las universidades y entes públicos, que no creo que lo necesiten porque están sobrefinanciados. Y bueno, el gobierno ha empezado a decir que igual habría una línea de subvenciones y una de las vías era darme los datos y yo los digiero. Vamos, los datos, sobre todo los legacy media, los antiguos, que tienen un histórico tremendo, eso tiene un valor tremendo. Es decir, encima no le vas a dar gratis al gobierno el tema. Es decir, es que no está tratado como el resto de sectores. El de los medios de comunicación tenía que tener un PERTE como el que tiene el automóvil, el agro, la salud. Y eso es un tema que los medios deberían reivindicar y sobre todo no dar los datos al gobierno gratis, ni al gobierno ni a nadie. Eso tiene un valor, sobre todo los que tienen un histórico. Los legacy tienen un valor tremendo. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, Javier Quesada, ¿quieres subir a clausurar, decir unas palabras? Y con eso terminamos. Bueno, primero una ovación No se preocupen que va a durar 20 segundos. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que hemos pasado un rato estupendo. La ventaja de los periodistas es que sois muy entretenidos. Aquí os respetáis, en otros sitios menos, pero yo he aprendido mucho. Además, hemos tenido, y yo agradezco, un enfoque muy completo, digamos, de los distintos aspectos. Muchísimas gracias a todos por haber venido y os emplazamos a una nueva ocasión para que nos sigáis apoyando a la Fundación y a los premios. Y muchas gracias por las ideas que habéis aportado sobre eso. Así que buenos días y nos vamos. Bueno. ¿Quieren una fotografía de los participantes? Muy bien. Para si además, sí.